Bien, ya estamos aquí listos, hermanos. Hoy, 19 de julio de este 2022, en este discipulado. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. ¿Qué te parece, Karen? Regálanos ahí una oración para arrancar. Claro, sí, Señor. Gracias, Dios, permitirnos un día más de estar acá, una oportunidad más de poder estar en los caminos que tú deseas para nosotros, a tus pies, acá humillados, Señor, aprendiendo más de ti, no solamente aprendiendo, sino también viviendo tu palabra. Bendice a cada uno de los que se encuentran acá presentes, a los que no también pudieron asistir el día de hoy, también bendícelos, cuídalos donde ellos estén. Líbralos de todo mal, todo peligro. También por la salud de nuestro hermano, que pueda recuperarse pronto, estar nuevamente en casa. Y todo lo que veamos el día de hoy, lo ponemos en tus manos y que abra nuestras mentecitas para poderlo comprender y poderlo vivir. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Muchas gracias, Amén. Karen. Amén. Bien, hermano, vamos a arrancar hoy. Tal vez algunos martes, no sé cuántos martes, dos, tres, no sé cuántos martes nos lleve. Eh, digamos, como escudriñando más a fondo una porción de la palabra que, por ejemplo, todos sabemos y si yo les preguntara a ustedes que cuál es el manual de vida, bueno, ¿ustedes qué dirían? La Biblia. La palabra. La Biblia, la palabra en sí, porque sabemos que la suma de su palabra es verdad, toda ella conforma a eso. Pero dentro de la Biblia, obviamente, toda la palabra es importante porque pues toda ella compone la verdad, ¿no? Eso lo tenemos claro. Dentro de la Biblia hay algunas porciones de la palabra que tienen, digamos, como una importancia, insisto, todo es importante, pero algunas porciones de la palabra son más relevantes para la vida de uno, más impactantes, como que más, es que no quisiera usar palabra como más relevante porque toda la palabra es relevante, ¿no? O sea, para lo que para algunos es relevante, para otros no, pero sí dentro de las enseñanzas que el Señor nos dejó en medio de sus evangelios y todo, hay una parte que es clave dentro de la vida del cristiano, que de hecho se le ha mencionado como el manual de vida del cristiano, como el manual de lo que debería ser la vida cristiana. ¿A ustedes se les ocurre alguna parte de los evangelios que ustedes digan, pastor, yo creo que usted está hablando de algo en particular o no? Proverbios, pastor, para mí. Sí, pero de los evangelios, o sea, Los evangelios, de las perdón. enseñanzas del Señor. Sí, los proverbios son claves y Karina tiene razón en lo que tiene que ver con el comportarse, en el vivir. Los proverbios ¿por qué los proverbios son claves? Digamos, ¿por qué los proverbios son claves para el vivir de uno? O sea, como Karina lo anota, es un libro obviamente importantísimo. Pero ya que lo mencionó ella, ya que estamos aquí como bateando, ¿por qué uno podría decir, pastor, para mí los proverbios son súper importantes Porque son ¿por qué? consejos. Son consejos y, digamos, sí, son Son, consejos y son esos prácticos, consejos ¿no? están impregnados ¿de qué? Sabiduría. Sabiduría. De pura sabiduría, ¿no? O sea, de hecho, ese es el objetivo de los proverbios, era dar a conocer sabiduría, ¿no? Y por eso es que se componen de consejos. Pero digamos que las enseñanzas del Señor, de los evangelios, ¿cuál creen ustedes que podría ser un pasaje que uno diga, todos son importantes, insisto en eso, ¿no? Pero que El uno sermón diga, De monte. del monte. el sermón del Las monte, bienaventuranzas. las bienaventuranzas, bueno, por ahí anda, Viene ¿no? Por ahí anda. Sí, sí le pegaron. Realmente vamos a estar ahí compartiendo, digamos, en algunos martes. Y te voy a compartir la pantalla para irles diciendo qué es lo que vamos a hacer. Tal vez a partir del próximo martes empecemos a hacerlo. Hoy vamos a ver una parte. No nos vamos a acelerar en tratar de hacer todo cuando realmente tenemos tiempo, ¿no? Entonces, vamos a estar evaluando esto que en algunos casos se les conoce como el manual de vida de un cristiano, ¿no? Manual de vida, el Sermón del Monte es algo que lo hemos leído, yo creo que varias veces hemos pasado por ahí. No sé si alguien lo haya leído todo el sermón de una vez. Recuerda que el Sermón del Monte se compone de los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo.
digamos, es el discurso, el sermón, la enseñanza más larga que nuestro Señor Jesucristo dio en todo el ministerio que Él, mientras Él estuvo acá con nosotros. Y tiene una cantidad de temas ligados a nuestra vida cristiana que vale la pena que uno se meta ahí y que la hacen y lo hacen, digamos, a esta enseñanza que el Señor dio, un manual perfecto, así, perfecto, o sea, no se le quedó nada por fuera realmente al Señor de lo que, por lo menos lo básico, lo mínimo que uno debería saber y cómo comportarse y cómo andar en la vida cristiana, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, son tres capítulos, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Les decía que es la enseñanza más larga que él dio. Y dentro de lo que él enseñó, uno puede notar ese sentimiento que había del Señor sobre la importancia de ponerle los pies sobre la tierra a la gente, ¿no? Y acuérdense que el auditorio que el Señor tenía no era solamente sus discípulos y el pueblo, ya eso lo hemos hablado varias veces, había de todo ahí, ¿no? Y cuando yo les digo a ustedes que ponerle los pies en la tierra a la gente, ¿a qué creen ustedes que yo me refiero? O sea, cuando el Señor da el sermón de muerte, da la enseñanza, y él comienza como quien dice, a ubicar a todo ese auditorio que estaba ahí, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que yo digo que a ubicarlos de qué? O sea, de qué necesitan ser ubicados o qué? ¿Qué creen ustedes? De su estilo de vida. Buenas noches a todos. De su estilo de vida, podría ser, La religiosidad. de la religiosidad también. ¿Qué más? Que creían que eran buenos. De que creían que eran buenos, De que estén viviendo, pastor, conforme a las palabras. que vivieran conforme a la palabra. Sí, todo lo que ustedes han dicho es correcto, ¿no? Todo es correcto. Pero, digamos, una de las razones principales cuando yo les digo que ubicar a la gente era por el tema de las expectativas, ¿no? O sea, las expectativas que la gente tenía de la venida del Mesías eran muy elevadas, muy altas con relación a lo que realmente el Señor venía a hacer, ¿no? Recuerde que la gente estuvo por mucho tiempo, en los tiempos del Señor se repitió casi que la misma historia de la gente cuando estaban en esclavitud allá en Egipto, donde ellos llevaban muchos años en esclavitud, bajo el yugo de un imperio, que era el imperio egipcio. Clamaron a Dios y bueno, 400 años después vino la respuesta y el Señor les envió un libertador que se llamaba, o se llamó, Moisés. Moisés. Vino de afuera, obviamente. Acuerde que siempre la libertad, el libertador tiene que venir de afuera, ¿no? O sea, no puede venir de adentro porque primero tenemos que ser liberados de alguien de afuera y después ya internamente seguir en ese proceso, ¿no? Entonces, por eso fue que Moisés tuvo que ser sacado de Egipto porque el libertador tenía que venir de afuera, entonces vino, lo libertó y ta, ta, ta. Imagínense, 2000 años después pues se repitió lo mismo. La gente obviamente bajo otro yugo de otro imperio, pero ya no era el egipcio, sino el imperio romano. Entonces la gente también se sentían oprimidas, esclavizadas, y entonces ellos clamaban a Dios por un libertador o un Mesías, ¿no? Que también venía de afuera, entonces, pero tenían unas expectativas muy altas de que ese Mesías iba a venir en tono de guerra, a liderar una revuelta. En ese entonces habían clases sociales muy marcadas, estaban todos los grupos religiosos, fariseos, seduceos, heronios, toda esa gente que hemos hablado en algún momento. Entonces, siempre se pensaba que era por la fuerza y por todo que se iba a conquistar el imperio romano, todas esas expectativas, digamos. Entonces viene el Señor con este sermón a aterrizar a la gente, ¿no? Entonces, ahí, a medida que él iba enseñando, pues básicamente él iba expresando por medio de lo que decía ese sentimiento de cuál debería ser la naturaleza y el comportamiento de un verdadero seguidor de él, ¿no? Entonces, en este sermón, que son 3 capítulos, pues ahí están plasmados todos los principios que uno podría decir básicos que encierran nuestra vida cristiana, ¿no? Una serie de promesas que él tiene ahí, pero acuérdense que las promesas de Dios son condicionadas, entonces ahí se menciona también cuáles son las condiciones para poder acceder a esas promesas, ¿no? Entonces, por medio de ese sermón nos ubica y nos da, imaginen ustedes todo lo que encierra ese sermón, que es lo que vamos a ver en algunos de estos martes, eh, lo que enseña, por ejemplo, por un lado nos enseña cómo es el cristiano, empieza por ahí,
Y nos comienza a decir, y esto lo vamos a estar desarrollando, ¿no? Las bienaventuranzas que ustedes conocen. ¿Cómo es el cristiano? O sea, ¿cómo, entendiendo que obviamente un cristiano, ¿quién es? El que decide seguir a Cristo, ¿no? Que le entrega su vida a Él y pone y deposita en Él toda su confianza, su fe y decide seguirlo, ¿no? ¿Cómo es el cristiano? Bueno, comienza a hablar ahí de los pobres de espíritu, comienza a hablar de los que lloran, comienza a hablar de los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, pacificadores. Después vamos a desarrollar cada uno de ellos un poquito más. Los que padecen persecución por causa de la justicia, los que, digamos, los que por causa de él son perseguidos, vituperados y toda clase de males, digámoslo así. Entonces, comienza con una serie de listas. Si ustedes ven ahí, nada tiene que ver gente poderosa, ni mucho menos, ¿no? Porque la gente decía, no, aquí la ley del más fuerte o los ricos, no, 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 aquí, ¿cómo debe ser el cristiano? Cada una de las características que él describe ahí. Y después termina esta primera parte de cómo es el cristiano diciendo que es la sal de la tierra y es la luz del mundo. Estoy haciendo nada más una introducción, esto lo vamos a desarrollar a medida que vayamos pasando. Entonces, el Sermón del Monte se compone en una primera parte de cómo es el cristiano, cuáles son las características que debería tener, ¿no? Después comienza a mencionar ahora cómo vive el cristiano. Entonces el Señor comienza a enseñar Jesús y la ley, por allá en el capítulo 5 del 17, que tiene que ver con bajo qué autoridad uno está viviendo, qué es lo que le rige a uno. Creo que el domingo hablábamos un poquito de eso en la iglesia, de uno tener bien establecido dónde va, a qué reino es que uno pertenece y todo eso. Entonces, habla de Jesús y la ley, habla de Jesús y la ira, Jesús y la reconciliación, todo eso está en el capítulo 5, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. O sea, ¿cómo vive el cristiano? No solamente acá nos dice cómo es, después nos dice cómo vive, y más adelante nos dice, bueno, ¿y cómo adora el cristiano? Porque comienza a hablar Jesús y la limosna, habla de todo ese asunto de la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. Después nos habla más adelante cómo camina el cristiano. Entonces comienza a hablar de los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Y por último termina en cómo actúa el cristiano, ¿no? El juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí los dos cimientos, ¿no? Entonces, imaginen, es un sermón bastante largo y bastante completo, ¿no? O sea, que aquí, por eso les decía que es un manual casi que perfecto de vida, en la medida en que yo sé cómo debo ser, cómo debo vivir, porque acuérdate que cómo debo ser debe estar alineado a, a mi naturaleza, ¿no? En la medida que yo conozca de dónde vengo y para dónde voy, yo sé qué es lo que yo soy. Y si yo sé lo que soy, pues yo debo saber cómo debo vivir, entendiendo que como viva también va a determinar cómo vaya a morir, ¿no? En la medida en que yo viva como un siervo, como un hijo de Dios, pues de esa manera es lo más probable que muera, ¿no? Entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo adorar a medida que voy viviendo? ¿Cómo debo caminar de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Cómo debo actuar en relación con los demás? Entonces, es algo muy completo. Entonces, es un tema que cobra importancia, hermanos, sobre todo en estos tiempos, porque ahorita estamos pasando por una crisis de identidad tremenda, ¿no? Hablando de cristianismo. El cristianismo vive una crisis de identidad. Recuerden cerrar los micrófonos nada más y si van a hablar, pues lo abren y todo eso. Entonces, estamos atravesando una crisis de identidad, o sea, no es un secreto. De hecho, varias veces me lo han escuchado a mí o lo han escuchado al pastor Tibor o en enseñanzas, la gente que ya tiene tiempo, de que el cristianismo pues está sufriendo una exterminación sistemática, ¿no? ¿Cómo es que se llama cuando algo se aniquila de una manera sistemática? ¿Ustedes se acuerdan? Lo que hacían los judíos, los nazis con los judíos, ¿cómo se llamaban eso? ¿Alguien se acuerda o no? Genocidio. Un genocidio, sí. Digamos, el cristianismo está sufriendo un genocidio. ¿Qué es un genocidio? Es una aniquilación sistemática, ¿no? O sea, ¿y por qué sistemática? Porque es paulatino, poco a poco, cada vez se ven menos cristianos verdaderos, cada vez se ven menos iglesias sanitas, que vayan detrás de aquello por lo cual el Señor institucionalizó su iglesia, que era llevar la palabra, preparar a la gente para que proceder al arrepentimiento, que busquen el camino correcto, que bueno, tantas cosas por las cuales el Señor dejó su iglesia y que hoy en día se ha desviado mucho. Entonces estamos atravesando una crisis de identidad tremenda, ¿no? Tiene que ver todo esto con lo que vimos acá arriba, ¿no?
la gente no sabe ni cómo debería ser un cristiano, ni mucho menos cómo debería vivir, ni cómo comportarse. Entonces, Pastora, ahí sí, cuando dice de la identidad y todo, y leyendo del 5 al 7, casi al 8, es como una coherencia entre lo que es lo interno y lo externo, ¿no? Lo que nosotros tenemos a lo que vamos a representar. sí, porque Yo, digamos, por un lado uno tiene que saber cómo uno debe ser, porque cuando hablamos del capítulo 5 y habla de las bienaventuranzas, es mucho interno, mucho de lo que yo soy, ¿no? Y por eso es que el Señor tiene un orden y en las cosas de Dios siempre tiene que haber un orden, ¿no? Que yo sepa quién soy para que sabiendo quién soy y cómo soy, y ya después en la manera en que vivo y me comporte con los demás, pues eso esté alineado a lo que yo digo que soy, ¿no? O sea, entonces, pero ahí todo debe partir de que yo sepa exactamente quién soy, que tiene que ver mucho con la identidad, ¿no? O sea, tener identidad de cristiano. Entonces, decimos que estamos en una crisis de identidad, pero bueno, es bueno saber qué significa crisis o qué es identidad. Por ejemplo, una crisis, nada más, acuérdense que a mí me gusta definir las palabras y buscarlas en el diccionario. Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso, y esta puede ser tanto física como espiritual, ¿no? Las crisis también es una situación complicada o de escasez. Las crisis pueden afectar a personas o a entidades. Usted muchas veces ve a personas en crisis o ve a empresas en crisis, ¿no? Entonces, por eso a veces ahí hablamos de crisis económica, hablamos de crisis diplomáticas. Por ejemplo, ahorita eh, Costa Rica y Nicaragua, pues no es que estén en guerra, ni mucho menos, pero digamos que hay una crisis diplomática en la medida en que no hay relaciones diplomáticas como tal, ¿no? Entonces, es un cambio brusco, o sea, venía de haber una relación y de un momento a otro se rompieron relaciones, te quito mi embajador, tú me quitas el tuyo, entonces hay una crisis diplomática, hay crisis familiares, que de seguro más de uno de los del grupo la ha pasado, y bueno, hay hasta crisis existenciales, ¿no? La gente se desubica y no sabe ni quién es, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con una crisis. Y ahora, ¿por qué decimos que es de identidad? Bueno, ¿qué es la identidad? La identidad tiene muchos significados. En el diccionario, cualquier diccionario define la identidad como el carácter particular o la personalidad de un individuo. También dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Otra definición establece que la conciencia es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma o distinta a los demás. Entonces, tener identidad es clave porque obviamente la identidad va ligada a saber hacia dónde nosotros vamos y para saber hacia dónde vamos, pues tenemos que saber quiénes somos y de dónde venimos, que es parte de la identidad nuestra, ¿no? Ustedes, yo les ponía una ilustración aquí, me imagino que sí, ¿no? Porque yo creo que yo no soy el único que veo películas. ¿Ustedes han visto esas películas donde el protagonista pierde la memoria? Por ejemplo, esas de James Bond. ¿Han visto ustedes esas películas o no? No las ven. Nada más, sí, pastores, que son los cristianos. Bueno, tantas cosas que no son cristianas, pero que uno las ve. Bueno, el caso es que son películas sí, donde el protagonista pierde la memoria y entonces anda para arriba y para abajo averiguando quién es. Bueno, obviamente en ese recorrido se mata más de uno, ¿no? Pero quitemos esa parte. Pero él anda desesperado buscando a ver quién es, que alguien me diga quién soy, ¿no? O sea, porque andar sin no saber quién uno es algo tremendamente frustrante, ¿no? Imagínense nada más cuando a uno se le pierde la cédula. Eso es frustrante y uno se siente triste, enojado, de todo. ¿Por qué? Porque perdió su identidad, pero de todas formas uno puede ir al otro día ya al registro y ahí mismo le dan otra cédula. Entonces es algo tan sencillo, pero aún así causa molestia y desubica, ¿no? O sea, el tener identidad es algo clave, ¿no? Tanto en lo natural y mucho más en lo espiritual, ¿no? Entonces, en lo natural, bueno, obviamente la identidad tiene que ver con el nombre, el apellido, la nacionalidad, todo eso en lo natural que ya ustedes lo saben. En lo espiritual también ya lo saben, que es básicamente saber quién es en su mente, ¿no? Hay un ejemplo que Pablo nos dejó muy bueno ahí en Filipenses 3:4 que nos ilustra aquello de que nuestra identidad o nuestra verdadera identidad realmente no proviene de lo que uno es ni de lo que uno ha logrado, ¿no? Sino que la verdadera identidad de uno proviene de lo que Dios haya hecho en uno, ¿no? O sea, lo que soy, lo que tengo y lo que yo puedo en Cristo. Y él lo dice en Filipenses 3:4, él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más, circuncidado. Entonces comienza a dar una lista de lo que él es o lo que él era, o por lo menos lo que hace parte de su identidad natural, ¿no? Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible.
pero al final dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, yo las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la ley. Entonces, él comienza a dar una lista de lo que él era, que en lo natural es su identidad, pero dice que pues, realmente eso no importa, eso es basura porque eso de nada sirve si realmente no tenía a Cristo. ¿No? Lo verdaderamente importante ahí es saber, digamos, la excelencia del conocimiento que ha adquirido en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, la verdadera identidad nuestra no proviene, recuerden, de lo que nosotros somos o lo que nosotros hayamos logrado, sino básicamente lo que Dios haya hecho en nuestra vida. Esa es nuestra verdadera identidad. Hablando obviamente en lo espiritual, ¿no? Porque nunca perderemos nuestra identidad en cuanto al nombre, la nacionalidad, el estado civil, pues todo eso lo vamos a mantener. Pero bueno, ¿de dónde proviene nuestra identidad? Les estoy hablando de la identidad, porque acuérdense que vamos a entrar a evaluar todo eso que vimos arriba del Sermón del Monte, ¿no? Y en algún momento vamos a empezar con lo que somos. Entonces, ahí es donde, por eso es importante que tengamos claro esto, que ya ustedes lo saben, pero quería reforzarlo, ¿no? ¿De dónde proviene nuestra identidad? Bueno, obviamente tendríamos que irnos al libro de Génesis, por allá en capítulo 1, del 26 al 28, y quería resumirlo en estos 4 puntos. Básicamente, cuando el Señor nos habla de nuestra identidad, cuando dice, hagamos al hombre ¿a nuestra imagen en qué? En lo moral. Recuerda que nosotros somos tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, somos un alma, el alma es lo que nosotros somos, el alma es la que se forma con todo lo que, aquello que hemos adquirido desde que nacemos y hasta que morimos, ¿no? Entonces, el Señor nos creó en un inicio a su imagen en lo moral, con la capacidad de razonar, con el pensamiento, todo lo que está en el alma, ¿no? Recuerda que en el alma se almacena todo esto, nuestros pensamientos, la personalidad, el intelecto, la capacidad de relacionarnos con los demás, de ver, escuchar, hablar, comunicarnos, todo eso está ahí en el alma, inclusive esa capacidad creativa que el mismo Señor tiene, que la ha sembrado en nosotros, de poder hacer proyectos, de utilizar palabras vivas y eficaces para hacer lo bueno, tantas cosas que, digamos, heredamos o que el Señor nos hizo copartícipes de Él mismo en lo moral, ¿no? A su imagen. Pero también nos dice que nosotros fuimos creados a su semejanza, y esa es la parte espiritual. Ya entran en juego otras cualidades más espirituales como el amor, la misericordia, la justicia, la santidad, la verdad, todas las cosas que están relacionadas con el espíritu, los dones, etcétera, ¿no? Después también dice que nos creó con un propósito y decía que, y señoreen en toda la tierra, ¿no? Entonces fuimos creados con un propósito. Todos tenemos un propósito, ¿no? En este caso en particular, gobernar y someter al resto de la creación, en el caso de Adán y Eva. Y Dios nos hizo a nosotros partícipes de esa capacidad de poder sojuzgar, de poder administrar, de poder enseñorear, digamos, las cosas que Él ha puesto en nuestras manos, ¿no? Señorear significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo. El hombre en ese entonces tenía poder sobre la naturaleza, el Señor era Señor de la creación, o sea, en ese entonces, cuando el Señor nos creó, acuérdense que este era el plan original, pues éramos muy valiosos. No es que dejáramos de ser valiosos para el Señor, pero bueno, hubo una separación ahí y por ello hubo que, ahí donde surgió el plan de salvación, vino el Señor y todo lo que ya saben, ¿no? Entonces, nos creó a su imagen en lo moral, a su semejanza en lo espiritual, con un propósito y con un destino. Llenar la tierra y sojuzgarla, creó al hombre obviamente para que cree otros seres semejantes a él. Entonces, ese era el plan original del Señor. Entonces fuimos creados a su imagen. De ahí viene obviamente nuestra identidad. Al separarse el hombre de Dios por medio del pecado, pues se rompe todo este esquema y ahí es donde hay una pérdida de identidad que obviamente hay que recuperarla. Y vino el Señor pues con su sacrificio a devolvernos precisamente a restaurarnos y a volver las cosas a su sitio, ¿no? Entonces, el ser humano ha perdido su identidad, digámoslo, por todo lo que hablamos ahí, de su separación con el Señor. Y obviamente ahí es donde surge aquello de que para sentirse bien, pues como no sabe quién es, pues tiene que imitar lo que ve, ¿no? Imitar lo otro, ¿no? Muchas veces a veces en nuestra propia mente crear lo que uno quisiera hacer, porque como uno no sabe quién uno es, pues entonces comienza uno a generar ideales, ¿no? De lo que uno quisiera hacer. Y a veces en búsqueda de ser eso que uno quisiera hacer, comienza uno a imitar cosas que no debería imitar, a imitar modelos equivocados, y por eso usted ve mucha gente que ni siquiera saben quiénes son, pero les gusta imitar a otros que son ricos y famosos, otros que tienen tal vez poder, ¿no? El problema de todo esto es que las nuevas generaciones, obviamente, acuérdense que estamos viviendo los tiempos del libro de Jueces, donde se están levantando generaciones que no conocen al Dios de la Biblia
que el único Dios que tienen la oportunidad de conocer es los que estas nuevas generaciones que no tienen identidad les están mostrando, ¿no? Por eso es que los que nos ufanamos de decir que sí tenemos identidad, que conocemos la verdad, que conocemos la palabra, que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos una responsabilidad inmensa de lo que esté a nuestro alcance poder restituir esa identidad que está perdida, ¿no? Recuerde, sí, Cabe ahí en el propósito de que estás nombrando de vida, proyectos de vida, ¿entraría ahí o? se le oye feo, mire, pero sí lo entendí. Milena dice que si aquí que si el Señor nos ha quedado con un propósito, que si ahí entran los proyectos de vida, pues podríamos meterlos ahí, digámoslo, ahí, aunque los proyectos de vida están más relacionados con lo nuestro, con la parte natural, ¿no? O sea, con estudiar una carrera y todo eso. Definitivamente muchas veces los mismos proyectos de vida que nosotros tenemos nos ayudan en el cumplimiento de nuestros propósitos, ¿no? A veces vamos a una universidad, estudiamos una carrera y esa carrera nos ayuda a nosotros a desarrollar algún ministerio, cosas de esas. Pero los propósitos de vida generalmente son cosas que están más relacionadas con el Señor como tal, con Dios. Hay muchos proyectos de vida que no tienen nada que ver con Dios. O sea, por ejemplo, comprarme un carro, pues a no ser de que ese proyecto de vida que sea comprarme un carro después me ayude a mí para lograr un propósito de vida que es ir a evangelizar, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Pero nunca dejan de estar relacionadas, ¿no? Casi siempre están relacionadas. Ok, bueno, entonces recuerde esto que nosotros conocemos, que nosotros somos tan cristianos como pensamientos de Cristo tenemos, ¿no? Entonces, parte que tiene que ver mucho con nuestra identidad, como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y Cristo vino obviamente a restaurar esa identidad perdida, pues la idea es que nosotros pues seamos tanto como Él, o como Él ha venido a enseñarnos, ¿no? Entonces, seremos tanto como Cristo en la medida en que pensamientos de Él tengamos en nuestra mente, ¿no? Y para eso obviamente tenemos que conocerlo, ¿no? Eso ya es algo que ustedes conocen. Primera de Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en Él, pues tiene que andar como Él anduvo, ¿no? Entonces, ahí es donde sabemos que saber cómo es que Él anduvo y ahí es donde comienzan a entrar todas estas enseñanzas que Él nos dejó y ahí entra también lo del Sermón del Monte, porque esa enseñanza que dio en el Sermón del Monte de lo que nosotros deberíamos ser está muy alineada a lo que Él es, ¿no? Lo que pasa es que en Él, obviamente, está toda la plenitud. Entonces, uno podría decir, es que yo soy pobre de espíritu, es que yo soy manso, es que yo... No, Él lo era todo, ¿no? Porque, pues, obviamente, la capacidad que tenía el Señor era mucho más que nada de nosotros, pero es parte de darnos esa enseñanza de lo que Él es para que nosotros podamos ser como Él es, ¿no? Porque si decimos que digamos, somos de Él, pues tenemos que andar como Él anduvo, ¿no? El que dice que permanece en Él. Entonces, hay que entender dentro de todo esto que tiene que ver con la identidad, que el cristianismo es un estilo de vida, ¿no? No es una experiencia emocional. Hay mucha gente que cree que ser cristiano tiene que ver con cosas emocionales, ¿no? No tanto emocional, sí hay metidas emociones ahí, obviamente yo no les voy a negar que uno a veces se quiebra, a veces juegan las emociones ahí, pero nuestro cristianismo en sí no debe girar en torno a esas emociones, sino que debe ser un estilo de vida totalmente definido. Y ese estilo de vida, recuerden, está muy ligado a lo que el Señor ya nos dejó, nos enseñó, ¿no? Y ya dejó la huella, ya dejó las pisadas, ya dejó el ejemplo, pero hay que saber cuál era el ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Juan 17, si ustedes tienen Biblia, vayan a Juan 17, pero si no, yo voy a estar aquí leyendo. Juan capítulo 17 hay algunas características también, no solamente en Juan, en toda la palabra, ¿no? De lo que debería ser un verdadero cristiano, pero quería apoyarme, ya que tengo ahí a Juan 17, algunas rápidamente características de lo que es un cristiano, porque estamos hoy dejando claro todo el tema de la identidad, que estamos en crisis de identidad. Juan 17, por ejemplo, el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, características de un verdadero cristiano, un verdadero cristiano tiene que conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús, tiene que conocer la palabra, tiene que conocer los principios, tiene que conocer la forma en la que Dios establece que un verdadero hijo de él debería caminar, ¿no? Características de un verdadero cristiano, conocer a Dios, y mucho más sabiendo que la vida eterna depende de que conozcamos a Dios, porque ahí lo dice la palabra. Esa es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti. Hay que conocer al Señor, ¿no? Y dejar aquello que está en Job 42:5 y dejar de ser cristianos que conocíamos a Dios de oídas, ¿no? De oídas te había oído. ¿Quién es alguien que conoce a Dios de oídas? Para ustedes, ¿quién es alguien que conoce a Dios de oídas? ¿Quién se les ocurre? ¿O qué? ¿Cómo podrían ustedes definir eso cuando, porque lo hemos oído Un varias veces, religioso, ¿no? pastor. ¿Perdón? Un religioso.
Sí, pero ¿qué caracteriza a un religioso, por ejemplo? El que asiste a una iglesia escucha y no escudriña la palabra. Podría ser también. Los creyentes no nacidos de nuevo. Los creyentes que no nacen de nuevo, así que lo único que conocen a Dios es de lo que oyen, ¿no? Porque realmente como no nacen, no han nacido de nuevo, pues no tienen la capacidad de poder buscarlo por sus propias cuentas. En este caso, ahora que Cindy menciona eso de los que no han nacido de nuevo, o también podrían ser los cristianos carnales, que son niños, ¿se acuerdan? Porque los niños, acuérdense Sí, que los que no dan frutos, pastor. los que no dan Como fruto. en un- Acuerden que los niños en lo natural, ¿no? Los niños tienen una característica, que los niños no comen solos, ¿no? A los niños hay que darles la comidita. ¿Ustedes han visto? Me imagino que sí. Que acuerdan que de niño que la cucharita, abre la boca, y el avión, y que yo no sé qué, y todo ese asunto. Hay muchos cristianos así, ¿no? No pueden comer solos. Y digo que son cristianos porque dándoles el beneficio de la duda que sean carnales, pero hay muchos que ni eso. No puede comer solo, sino que tienen que estar escuchando solamente, que no es que sea malo escuchar prédicas, ni mucho menos, sino que uno no puede vivir toda la vida escuchar prédicas. Hay que escudriñar, hay que estudiar, hay que leer, hay que cuestionar, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente por ahí es gente que de oídas te había oído nada más, pero cuando uno dice, ahora mis ojos te ven, no es que uno vea al Señor cara a cara, ni mucho menos, pero uno puede ver con los ojos del entendimiento, ¿no? Entonces, en la medida en que uno escudriña y la palabra de Dios es revelada. Ok, entonces, primera característica de un verdadero cristiano, conoce a Dios. El versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, que tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, característica de un verdadero cristiano, el cristiano guarda la palabra de Dios. Ya todos sabemos que hay guardar la palabra, ¿no? Cumplirla, hacer la vivencia, todo eso. Entonces, no solamente conoce al Dios verdadero, sino que guarda su palabra, que de hecho es una de las maneras más efectivas o es la que el Señor establece de cómo le podemos demostrar que lo amamos, ¿no? El que guarda su palabra. Versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces, un verdadero cristiano glorifica a Dios. ¿Qué es glorificar? ¿Qué es glorificar para ustedes? O sea, cuando yo digo que un verdadero cristiano glorifica a Dios, ¿a qué se refiere? Que le da la honra a él y, o sea, que todo lo que ha alcanzado, lo que tiene, es por medio de él y que sin él no es nada, digamos. Sí, glorificar a alguien, darle la gloria a alguien es reconocerle, ¿no? Que realmente no es por uno, sino... ustedes han visto, ustedes han visto cuando, ahorita que se ha puesto de moda, ¿no? Yo no es que diga que todos los jugadores de fútbol son cristianos, ni mucho menos, pero que cuando un jugador de fútbol hace un gol, han visto que ahorita han agarrado y espero que todos lo hagan con conocimiento de causa, que se arrodillan y comienzan a señalar hacia arriba, ¿se acuerdan? Y hacen, yo no, ¿entienden? Ese gesto como decir, no fui yo el que hizo ese gol. Bueno, te voy a decir que en la tabla de goleadores aparece Dios con 10 goles, ni mucho menos. No fui yo el que lo hice, fue Dios, ¿no? Pero bueno, lo hice yo, pero no fue por mi fuerza, fue la gloria para Él, nada más. Por lo menos se le da el mérito de que glorifican a Dios, o sea, le dan mérito, le atribuyen las cosas que uno haya logrado a Él, y es lo que el Señor dice ahí, que glorifican su nombre, ¿no? Entonces, un verdadero cristiano no solamente conoce al Dios verdadero, guarda su palabra, sino que le glorifica en todo lo que hace, le atribuye que realmente todo lo que uno haga no es por las fuerzas de uno, sino que es Dios en uno operando, ¿no? El versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Entonces, un verdadero cristiano demuestra que gozo, se goza en todo, ¿no? Ya nosotros hemos hablado ya de lo que es el gozo como tal y la diferencia entre gozo y alegría y felicidad, todo eso. Entonces, el verdadero cristiano no solamente conoce a Dios, no solamente guarda su palabra, le glorifica en todo, sino que se goza en todo. Demuestra y no solamente se goza, sino que lo demuestra el gozo, ¿no? Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Un verdadero cristiano se guarda del mal. Acuerde, esto sí es bien importante, guardarse del mal. Ahora usted dirá, pastor, pero ahí no dice que yo me guarde del mal, ahí dice que Dios me guarde del mal. Sí, Dios hará su parte, pero uno también tiene que hacer la de uno, ¿no? El sabio ve el peligro y se aparta, ¿no? Entonces hay cosas que realmente uno tiene que tomar la decisión y no, ya uno meterse en sitios donde uno sabe que está el mal, diciendo, yo me meto ahí porque ¿acuerdan ustedes que hace 8 días o 15 días que estábamos hablando del chaval aquel que mataron ahí en el barrio chino? ¿Se acuerda que nos contaba Pablito que los que se unieron tarde,
que Pablito está internado en el Calderón Guardia, un saludo para él si está de pronto el video, que él nos decía que había llevado una señora en el carro y que la señora le decía, no, es que el muchacho se metió por ahí porque como él era hijo de Dios, él dijo, no, Dios me protege. O sea, eso no, yo sé, Dios lo protege a uno de muchas cosas, pero tampoco hay que abusar, ¿no? O sea, hay que guardarse del mal. Un verdadero cristiano se guarda del mal. Versículo 20 al 23 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces está hablando de ser uno, ¿no? Para que ellos también sean uno, así como tú y yo somos uno, decía el Señor. Entonces los verdaderos cristianos son unidos, ¿no? Que a veces no vemos mucho eso en las iglesias, ¿no? Las iglesias a veces no se caracterizan por ser unidas o que los hermanos sean unidos. Entonces hay que trabajar mucho en eso de conocer. Uno no podría ser unido al hermano si no lo conoce, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita les decía, oremos por Pablo, entonces más de unidad. Pastor, ¿y quién es Pablo? ¿Me entiende? Y a lo mejor son personas que domingo a domingo uno convive con ellas ahí, a lo mejor hasta se sienta uno al lado de las personas y nunca sabe uno quiénes son y todo eso. Entonces, hay que trabajar en eso, en esa parte de la unión, ¿no? De ver la manera de uno preguntarle, ponerse una meta un domingo, uno decir, bueno, hay gente en la iglesia que yo no conozco, ir a preguntarle el nombre. Hola, mucho gusto, ¿cómo se llama? Ta, 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 y por lo menos ir conociendo, o sea, que haya mostrado esa unión, porque el Señor dice, mira, qué bonito es, que los hermanos comparten en armonía, ¿no? Sí, suena muy bonito, pero ¿realmente estaremos compartiendo en armonía? Bueno, ahí ya ahorita que se puede un poquito ir a saludar a la gente, por lo menos entonces, pero el verdadero cristiano es unido con su hermano, ¿no? Y el versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, el verdadero cristiano se distingue ¿por qué? Por su amor, ¿no? O sea, recuerden que lo que dice la palabra, si no tenemos amor no somos absolutamente nada. Entonces, ahí, en esto que acabamos de leer, en el capítulo 17 de Juan, 3, 5, 7, algunas características de lo que es un verdadero cristiano. Recuerde, ¿todo esto para qué es? Estamos tratando de darle forma a construir lo que debería ser nuestra verdadera identidad cristiana. ¿Por qué? Como les dije al principio, estamos en crisis de identidad, ¿no? Estamos en crisis de identidad. Tal vez nosotros no, usted puede decir, pastor, pero yo no estoy, no me siento en crisis, ¿no? Pero a lo mejor usted conoce a alguien que sí está en crisis y es importante que usted no sabe quién es cristianamente o usted cree que es cristiano, usted no es cristiano. ¿Y cómo sabe usted? Porque usted no responde a lo que debería ser la identidad de un cristiano. ¿Y cuál es la identidad de un cristiano? Bueno, hay muchas partes, te lo voy a decir, algunas están aquí y ahora le vamos a caer a las bienaventuranzas, que es el manual completo de lo que es y debería vivir y hacer y comportarse un cristiano. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? De lo que es la identidad No. ¿y están ustedes de acuerdo que estamos en crisis de identidad o no? Sí, señor. Totalmente. Ahora, si yo les Así pregunto a es. ustedes que me resumieran así como en dos palabras, ¿por qué creen ustedes que estamos en crisis de identidad, hablando de cristianos? Porque cada vez hay menos cristianos. Cada vez hay menos, puede ser. No conocen de Dios. No conocen de Dios también. Puede ser, Lo pastor, otro, porque no se escudriña la palabra o no se enseña lo que está escrito como tiene que sí, ser. y podríamos como resumirlo o tal vez como ponerlo ahí, lo que han dicho es cierto, cada vez hay menos, no conocen de Dios, y ¿por qué no conocen de Dios? Porque no escudriñan. Pero digan, o sea, bueno, sí, si hablamos de auténticos y verdaderos cristianos, sí, cada vez hay menos, pero hablemos de cristianos en general, ¿no? Los que por lo menos se dicen que son cristianos, uno no podría decir que cada vez hay menos, las iglesias algunas iglesias cada vez están más llenas, ¿no? Por lo menos las mega iglesias. Y alguna vez lo compartimos de que el cristianismo se ha puesto de moda, ahorita todo el mundo se volvió cristiano, siguen viviendo como antes, pero todo el mundo es cristiano, ¿no? Los jugadores como Keylor Navas, ¿se acuerdan? Que todo el mundo decía que Keylor Navas era cristiano. Y cuando vino acá a casarse a Costa Rica, se casó por la católica. Entonces uno dice, bueno, ¿al fin qué? Entonces, pero obviamente es un hombre de fe. Entonces, bueno, todo lo que ya sabemos, entonces es todo un arroz con mango ahí de lo que es el cristianismo, ¿no? Entonces,
no faltará el que diga, ¿cómo? Ah, yo puedo ser cristiano, pues me puedo casar, pues puedo casar con la católica y todo. Bueno, entonces hay una crisis de identidad. O sea, recuerda que la crisis es como ese choque o ese cambio brusco, ¿no? Que hay de lo que antes conocíamos como lo que era un cristiano a lo que ahora, ¿no? Entonces, por eso es que estamos, o decimos que estamos en una crisis. Cada vez hay menos cristianos y los que hay ni siquiera saben dónde están parados, ¿no? Entonces, estamos fritos. Pero bueno, vamos a entrar aquí a ver hasta dónde llegamos, empezando con esta primera parte de cómo es el cristiano, ¿no? Recuerden, estamos en Mateo 5, ¿cómo es el cristiano? Vamos a empezar a ir yéndonos un poquito con esta enseñanza que el Señor nos dio por medio de las bienaventuranzas y que más adelante remató diciendo que nosotros somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Entonces, yéndonos allá al capítulo 5 de Mateo, y comenzamos a leer, ¿no? Y dice la palabra, viendo la multitud, porque acuerde que era, obviamente, una multitud tremenda la que seguía al Señor, subió al monte. Nosotros sabemos lo que significa el monte, ¿no? En la palabra, el Señor siempre subía al monte, o grandes acontecimientos se dieron en el monte. En este caso fue, no me recuerdo, no dice la palabra, no me acuerdo cómo se llamaba este monte. Si alguien sabe ahí, me lo cuenta ahorita, no lo tengo ahorita. Pero hay, por ejemplo, cuando subió al Monte de los Olivos, el Monte Getsemaní, el Monte Carmelo, el Monte... Sinaí. Ajá, bueno, hay varios montes que se mencionan y por eso hay una canción muy bonita que dice, o un versículo, que también hay una canción, ¿no? Que dice que de dónde viene nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los montes y todo ese asunto, ¿no? Y ya lo hemos hablado varias veces que los montes simbolizan ese lugar donde el Señor está, ¿no? Que ahí está la presencia. Entonces, viendo la multitud, subió al monte y sentándose. ¿Por qué el Señor se sentó? Si ustedes saben, si se acuerdan, bueno, el que sepa no lo diga. ¿Por qué se sentó? Porque estaba de pie. Bueno, eso es una buena lógica, mi estimado Luis. No es propiamente la respuesta que esperaba, pero era algo, porque, o sea, es cierto, pero no es preciso. Acuérdense, hay cosas que son... Estaba cansado. Pues, bueno, la Biblia no dice que estaba cansado, entonces no podríamos decir que estuviera cansado. Además, el Señor ya está acostumbrado a ese... Pero hay una razón, que yo sé que algunos la saben ya, de por qué se sentó, ¿no? Bueno, alguien que sepa que la diga, ¿por qué se sentó? Porque iba a enseñar, iba a predicar, una forma de... Es como una costumbre rabina, pastor. Sí, de darle enseñanza. Sí, por ahí anda. ¿Alguien más iba a agregar algo o no? Bueno, la respuesta está después de que ahí mismo estaba, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba. Entonces, era una costumbre, sí, los rabinos, los maestros, cada vez que iban a enseñar, o por lo menos cuando iban a dar una enseñanza, así, se sentaban, ¿no? Era una costumbre sentarse para dar una enseñanza. Si ustedes ven algunos pasajes de la palabra, menciona al Señor y, y él se siente y dice, bueno, les voy a contar una historia y se sienta. Y así son, eso se mantiene todavía, inclusive en las sinagogas, los rabinos y todo eso se sientan para enseñar, ¿no? Entonces, es una forma, ¿no? ¿Se Pastor, sentaba para qué? Para enseñar. Sí. en internet dice que era el monte Eremos. Hermos, ok, si no lo tenía yo aquí. Gracias, Karen. Bueno, ese monte que dijo Karen. Entonces, dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres. Voy a leerlo todo y después nos vamos yendo hasta donde alcancemos, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y después dice, gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ahí hay una lista todavía, bueno, después le vamos a caer en el versículo 13 de la sal de la tierra, el 14 de la luz del mundo, pero concentrémonos en esta primera parte
que tiene que ver con las bienaventuranzas como tal, ¿no? Bueno, esa es la palabra que en griega original, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Casi la mayoría. ¿Y el Antiguo Testamento en qué fue escrito? ¿Ustedes saben? En Porque hebreo, no es pastor. ¿En qué? Creo. En hebreo. En hebreo, sí. O sea, no es que uno se va a perder por no saber eso, ¿no? Pero sí, el Antiguo Testamento en su mayoría en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y en griego la mayor parte, alguna parte en arameo y todo eso, pero en griego, digamos ahí. Entonces, en esto de la bienaventuranza, la palabra griega que se usa es Macarios, Macario, parece un jugador de fútbol, Macarios, que se traduce como felices, dichosos, especialmente bendecidos. Eso es un bienaventurado, ¿no? Una persona feliz, dichosa, doblemente dichoso, especialmente bendecido, ¿no? Entonces, si aún hoy en día, y es una pregunta que las puedo trasladar a ustedes, le dijeran, haga una lista de aquellas personas a las que ustedes consideran bienaventurados, o sea, dichosos, felices, hoy en día, o no en la época de Jesús, sino hoy en día. A quiénes pondríamos nosotros en esa lista? Por ejemplo, ven ustedes las características de una persona que podría ser feliz. Por ejemplo, yo les podría decir, si a mí me preguntaran hoy en día, ¿quién es alguien feliz hoy en día? De acuerdo a la sociedad que vivimos en Costa Rica, bueno, alguien que no tiene deuda. Y de uno, ese es feliz. ¿Quién más? En lo natural se refiere. Sí, sí, en general, o sea, lo natural, lo que conocemos hoy. Por ejemplo, que tú tienes Sí, Que tiene mucho dinero. alguien que tiene mucho dinero, Que tiene fama. alguien que es famoso, rico y famoso, Emprendedor, alguien pero los grandes. emprendedor, exitoso, pez gordo, con una pensión de lujo. Bueno, antes de que llegara el presidente. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esa lista, nosotros podemos hacer mucha lista, ¿no? ¿A quién pondríamos ahí? Bueno, ahí hay algunos ejemplos, seguramente, y toda esa lista que acabamos de dar, nada que ver con la lista que el Señor nos acaba de dar ahí, ¿no? Y por eso fue el gran choque que el Señor tuvo con las clases sociales de aquello. Entonces, posiblemente en esa lista, bueno, algunos que ustedes dijeron, alguien que tenga un buen salario, un buen empleo, que vive en un buen barrio, una zona privada, segura, los que son agraciados físicamente porque la gente los admira, modelos, tienen dinero, tienen para comprar lo que, bueno, una cantidad de cosas que nosotros podríamos poner en esa lista en lo natural y en la sociedad que nos vemos hoy, pero vimos el listado que dio el Señor que nada que ver con eso, ¿no? Porque acuerden que las matemáticas de Dios son al revés, ¿no? ¿Ustedes creen que los fuertes son los que van a gobernar o algo así? No, no. Y dice, bienaventurados los débiles, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados. Entonces comienza a hablar y por eso fue que comenzó el choque con la sociedad de ese entonces, ¿no? Porque las expectativas que tenían de su Mesías era otro. Entonces el lenguaje que el Señor trajo era un lenguaje de reconciliación, de amor, de protección al débil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces comienza con esta primera que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Para ustedes, ¿quién sería un pobre en espíritu? Para ustedes, por ejemplo. El que no tenía conocimiento de Dios o de la palabra. El que no ha nacido de nuevo. Que no hayan, bueno, es que en ese momento, cuando el Señor estaba enseñando, obviamente no se podría hablar de un nuevo nacimiento porque el Señor todavía no había muerto. Todavía no se ha llevado pero igual, hoy en día, sí, hoy en día lo estamos trayendo a hoy. Un pobre en espíritu podría ser los que no tienen conocimiento, los que no han nacido de nuevo, porque obviamente no tienen conocimiento y están muertos. ¿Quién más? En ese momento los discípulos, Los bueno, porque discípulos. entendieron que los pobres de espíritu eran los que querían depender de Jesús. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Quiénes podrían ser los pobres de espíritu? Uno, primero que todo, hay que tener en claro a quiénes no se está refiriendo el Señor ahí, ¿no? El Señor no está diciendo ahí, por ejemplo, que no está hablando de pobreza material, ¿no? Estamos claros, pues está hablando de pobreza espiritual. Entonces, lo primero que hay que descartar ahí no tiene nada que ver con pobreza material, ni está diciendo, pues, que para entrar al reino de los cielos hay que ser pobre materialmente hablando, no tener plata, hay que ser como Lázaro, un mendigo y todo eso, nada que ver, ¿no? O sea, Lázaro no fue al seno de Abraham por ser pobre, ¿no? Eso lo vimos la vez pasada, ni el rico se fue al infierno por ser rico, ¿no? Lázaro fue al seno de Abraham por ser
porque aparte de pobre era temeroso de Dios y obviamente vivía acorde a la voluntad del Señor, y el rico se fue al infierno no por tener plata, sino porque era avaro, ¿no? Entonces, no está diciendo ahí que hay que ser pobre materialmente hablando, pues obviamente la palabra es clara en decir que realmente no somos salvos ni por pobreza ni por riqueza, sino por nuestra fe en Cristo Jesús, ¿no? Ni tampoco está diciendo pues que los ricos se van a condenar, ni mucho Pastor, menos. Sí, señor. es que, digamos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. O sea, está refiriéndose al pueblo, a la gente que conoce, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver que a quién les, porque acuérdense que cuando leímos el versículo 1 del capítulo 5 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriéndole la boca les enseñaba. Entonces él estaba hablando, ¿a quién? A sus discípulos, no necesariamente a sus 12 ni nada, a la gente que creía en él, ¿no? Que lo seguía. Porque más adelante se acuerda que él dice, vosotros sois qué? ¿Qué les dice? Cuando terminan las bienaventuranzas. ¿Qué les dice? Vosotros sois La luz del mundo, la luz del mundo, y antes de eso, sal de la tierra. soy. Entonces les dice, vosotros sois, no les dice, ustedes pueden ser, si es que se arrepienten y dejan su pecado, no, ni les dice, ustedes fueron, no, les dice, ustedes son, o sea, le está hablando a gente de él, ¿no? O sea, le está hablando a su gente, ¿no? Entonces, nosotros podemos interpretar que esto que estamos leyendo en las bienaventuranzas, no, para ser pobre en espíritu, no es que uno sea un mísero pecador, ¿no? O sea, ¿sí me entiende? O sea, ahorita lo vamos a desarrollar. Entonces, bueno, entonces no está diciendo eso. Antes de irnos a esa parte de la riqueza espiritual o la pobreza espiritual, hagamos un paralelo con lo natural, ¿no? Que nos sirve muchísimo, porque él está utilizando una palabra que todo el mundo conoce, que es la pobreza, y cuando uno habla de pobreza, pues lo primero que se imagina es la parte natural o lo material, ¿no? Entonces, hagamos un paralelo con la pobreza natural para que después hagamos la analogía a lo espiritual y entonces sepamos realmente de qué está hablando el Señor cuando habla de los pobres de espíritu. Entonces, la pobreza, ¿qué es la pobreza? Bueno, la pobreza es la situación o condición de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida. Eso es pobreza, ¿no? Entonces, está ligado con ¿qué? Con carencia, que no hay con qué satisfacer necesidades básicas, por lo menos, ¿no? No tener acceso a algo, eso es pobreza, ¿no? Algunos datos nada más, ya que estamos hablando de pobreza natural, en Costa Rica aproximadamente, bueno, yo no sé si este dato todavía se siga, pero había un 26% de pobreza y es casi un 7-8% de pobreza extrema, ¿no? O sea, estamos hablando de lo natural, ¿no? Y probablemente sea igual, porque eso no baja ni nada, por más que hayan 30 instituciones de gobierno para reducir la pobreza, pues eso no sirve para nada. Entonces, Costa Rica es uno de los países con la más alta tasa de desigualdad. Imaginen que mientras que una familia en pobreza puede tener ingresos mensuales de 150.000 colones, una familia de clase alta, por lo menos entre 4 y 7 millones en promedio, ¿no? O sea, aunque puede ser más, ¿no? Entonces, hay mucha gente muy pobre, hay gente que tiene mucha plata, y hay una clase media ahí en la mitad, con ingresos medios, pero endeudados hasta el cuello, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Porque vivimos, ¿no? Y ahí se puede meter una de esa clase media de mucha apariencia, ¿no? Ustedes se acuerdan, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando surgió ese proyecto de que vamos a repoblar la sabana y vamos a construir torres alrededor de la sabana para que la gente vuelva a vivir en San José, porque tenemos que urbanizarnos y todo eso. Entonces, construyeron las torres, efectivamente, pero apartamentos a 200-300.000 dólares. Entonces, ¿quién se va a venir a vivir por acá? ¿Entiendes? Entonces, porque es un país muy desigual, ¿no? Ahora, lo curioso de eso es que por más que se trabaje no baja, porque, ¿por qué? Porque hay gente que le gusta estar en esa condición. Hay muchos precaristas que a veces les regalan casas o lotes y los venden y después se van a hacer precario a otro lado, ¿no? Entonces, les gusta estar, así como ahí en lo espiritual también hay Los gente que le gusta alquila. estar ahí mendigando, ¿no? Y ser indigente espiritualmente hablando, ¿no? Eh, por eso es que el Señor decía, a los pobres siempre los tendréis, tanto en lo natural, y ya vemos que en lo espiritual también nunca van a faltar, ¿no? Nunca van a faltar. Entonces, y vemos que realmente la gente que es ignorante, hablando de la mega iglesia y todo eso, gente que no conoce nada de palabra, cada día más pobre, y los de arriba, los vivazos, cada día más ricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces cuando nosotros vamos para Cartago, vemos ahí en la iglesia de Visión de Multitudes, a veces tremendas filas ahí para entrar, a veces cuando vamos de regreso, filas para entrar, ¿no?
no a la iglesia, sino muchos muchachos, ya alguna actividad, y uno dice, ¿será para algún estudio bíblico? Yo no creo, seguro es para un concierto o algo así, que hay una cantidad de fila de muchachas a veces haciendo fila para entrar. Entonces, ¿me entienden? Para eso sí hay gente, ¿no? O sea, para un estudio bíblico, usted convoque para un culto de oración y todo eso, y la gente no va, pero usted convoque para un concierto y ahí mismo se llena la iglesia. Entonces, el Señor decía, los pobres siempre los tendré, es algo que no va a faltar. Entonces, en lo espiritual, yéndonos allá, que es lo que más nos interesa, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, ¿no? O sea, yo creo que todos en el fondo es lo que deseamos, que de nosotros sea el reino de los cielos. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra ahí es, bueno, tú quieres que tuyo sea el reino de los cielos, entonces tienes que ser pobre en espíritu, ¿no? Pero no necesita pues que yo sea un mísero pecador, ¿no? No está hablando de eso, por lo que les decía ahorita, el Señor le está hablando a quién, a sus discípulos, ¿no? Más adelante dice, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Entonces, no le está hablando a pecadores como tal, ¿no? Le está hablando aquí, o sea, bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y noten ahí que la palabra espíritu que está escrito ahí en el versículo 3 es escrito con E minúscula, ¿no? Entonces no está hablando del espíritu de Dios, sino de la pobreza del espíritu del hombre, ¿no? Entonces, obviamente, no tiene nada que ver con nuestra condición espiritual, que no sea buena, o sea, que seamos pecadores, ni mucho menos, sino que está hablando, entendiendo lo que es la pobreza que vimos allá, ¿no? La pobreza que tiene que ver, la pobreza tiene que ver con carencia, con el no tener acceso a algo. Entonces, dice que en la medida en que uno se considere o se reconozca, por lo menos, pobre de espíritu, pues uno va a tener mayor posibilidad de tener acceso al reino de Dios. Acuérdate que una persona pobre va a tener en lo natural, ¿no? Una persona pobre va a tener la posibilidad de suplir su pobreza o de hacer algo si primero reconoce el estado en el que está, ¿no? Porque hay muchos pobres que realmente son miserables, o, bueno, miserables no, porque acuérdense que el ser miserable tiene que ver más con la parte mental, ¿no? Pero hay mucha gente que es pobre, pobre, pero no lo reconoce. Entonces, por eso la Biblia habla de que hay pobres que viven como ricos, ¿no? Entonces, cada vez van a ser más pobres porque nunca reconocen su verdadera condición. En la parte espiritual es importante que uno reconozca esa miseria espiritual delante de Dios y que realmente dependemos de Él para todo, ¿no? Cuando uno es pobre y uno tiene esa carencia o esa necesidad, uno siempre va a buscar suplirla, ¿no? En la medida en que uno se reconozca con pobreza espiritual, pues uno va a ver la manera de cómo suplir esa necesidad y la mejor manera de suplir esa necesidad, pues es buscando una fuente espiritual, ¿no? Que en este caso, pues es la palabra. Entonces, por eso, en la medida en que uno reconociendo su pobreza espiritual busque suplir esa necesidad, buscando el alimento que nos va a suplir eso, pues en medio de esa búsqueda, por eso es que el Señor dice de ellos, pues es el reino de los cielos, ¿no? O sea, tenemos acceso realmente a poder hacer nuestro el reino de Dios, ¿no? Entonces, primero que todo hay que reconocer que delante del Señor dependemos totalmente de Él, ¿no? O sea, y hay varios ejemplos en la palabra de algunos que mostraron esa pobreza espiritual. Por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿ustedes se acuerdan que Moisés, con todo el respaldo que tenía el Señor y que el Señor le dijo, lleva al pueblo al otro lado, pero eso sí, sigue tú solo, él no se atrevía a continuar si es que Dios no seguía con él, o sea, reconociendo la dependencia realmente con el Señor, ¿no? O sea, yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo porque, o sea, reconozco mi pobreza espiritual, dependo de ti y si tú no vas conmigo yo no me muevo, ¿no? Gedeón, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, Manasés, y yo el menor de mi casa. O sea, como quien dice, ¿yo qué voy a hacer? Yo no tengo nada. Yo dependo de ti. O sea, ¿qué quieres que haga yo? Entonces, al mismo el Señor le dice, tranquilo, pues que yo estaré contigo, ¿no? David mismo, ¿no? Señor, ¿quién soy para que vengas a mí? Decía él, reconociendo que realmente no era nada, ¿no? Isaías, al tener una visión, dijo, Señor, yo soy de labios inmundos, o sea, ni siquiera merezco realmente que tú me consideres, pero reconozco mi pobreza espiritual, dependo de ti, o sea, realmente no tengo nada aquí, que darte a ti, nada, ¿no? O sea, dependo de lo que tú quieras darme, ¿no? Pedro mismo, ¿se acuerdan allá en la pesca milagrosa? Siendo el que era Pedro, ¿no? Agresivo, seguro, al final se postró delante del Señor y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, ¿no? O sea, reconociendo su pobreza espiritual. El mismo Pablo, ¿no? Un hombre de grandes cualidades y ya en algún momento hemos visto todos los pergaminos de Pablo, fariseo, todo lo que él mostraba y lo leímos ahora rato cuando vimos lo de la identidad. Él se presentó en Corinto con debilidad y mucho temor y temblor, reconociendo realmente que lo que él estaba haciendo, llevando el evangelio, pues dependía realmente del respaldo del Señor, ¿no? Todos esos son ejemplos. Y el mismo Jesucristo, imagínense, siendo el que era, dice la palabra en Filipenses 2:5, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por el contrario,
se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el mismo Jesucristo, siendo el que era, obviamente reconoció esa dependencia del Padre y se puso en sus manos y acuerda que él le decía, si es tu voluntad pasa de mí esta copa, pero si no, obviamente que se haga tu santa voluntad. O sea, como que dice, no depende de mí, yo dependo de ti absolutamente. Entonces, en la medida en que nosotros tomemos una actitud como esta, o sea, dependemos totalmente del Señor, vamos a ser pobres de espíritu y en la medida en que seamos pobres de espíritu vamos a buscar suplir esa necesidad y en esa búsqueda de suplir esa necesidad por medio de la palabra, pues obviamente tenemos acceso al reino de Dios. Ahora, para ser pobre en espíritu, pues hay varias cosas que hacer, ¿no? Lo primero, obviamente, ser desprendidos y descargados, no aferrarse a cosas que no sirven, ¿no? Si hay algo que hace a una persona más pobre en lo natural, es cuando se aferra a cosas que no sirven, a cosas viejas, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces uno va a casa de gente que es que una cosa es ser humilde, otra cosa es ser pobre y están llenos de basura, de cosas que no sirven, cables rotos, bombillos quemados, licuadoras que no giran, llantas desinfladas, bueno, cosas que no sirven. Entonces, no aferrarse a cosas viejas que realmente no aportan, ¿no? Por ejemplo, eso le pareció a los fariseos se aferraban a viejas costumbres y no abrieron su mente a cosas nuevas, a la visitación que estaban teniendo y obviamente todas esas cosas viejas, esas tradiciones ya pasadas, no les permitió recibir al Señor, ¿no? Ni servirle, obviamente, como hubiera sido lo ideal, ¿no? Por eso Romanos 12:2, pues, que ya conocemos ese versículo, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense y renueven, o sea, renovar, dejar las cosas viejas pasaron ya, todo es hecho nuevo, ¿no? Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, decía Pablo, olvidando ya lo que quedó atrás, ya eso no me sirve, me extiendo hacia adelante, ¿no? Y el Cristo que conocí en la carne, no me sirve, deséchelo. Entonces, para ser pobre de espíritu hay que desprenderse y descargarse de tanta cosa que no nos sirve, entender que el Señor hace todas las cosas, las hace nuevas, ¿no? Desesperados por obtener más, eso es importante. Hay mucha gente en lo natural que es pobre, pero se conforman con su pobreza, entonces no tienen expectativas, no quieren ir subiendo, aunque sea escalones, escalón por escalón. En las cosas espirituales tenemos que tener ese desespero por cada día obtener más, conocer más, buscar más, prepararnos más, ¿no? Saber que en el Señor siempre hay algo más, siempre, siempre. En Apocalipsis 3:14 había una iglesia, por aquí creo que era la Odisea, no me acuerdo, pero la voy a leer. Apocalipsis 3:14 era, sí, a la Odisea, la carta que le escribió el ángel a la iglesia, en el versículo 17 dice la palabra, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna manera tengo necesidad. Eso es lo que decía la iglesia, eso es lo que a veces mucha gente piensa. Pero el Señor dice, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, a veces es una es el concepto que uno tiene y otro es el que el Señor tiene, ¿no? Por eso es que la clave, digamos, para ser un pobre en espíritu, lo primero es reconocer la condición en la que uno está atravesando, ¿no? Reconocerlo. En la medida que uno lo reconozca, les digo, uno va a buscar suplir esa necesidad, ¿no? Entonces, esa iglesia, obviamente, como estaban confiadas de que eran ricos, pues dejaron de buscar al Señor porque se sentían satisfechos con lo que tenían. Mire, es algo que hay que imitar de Pablo. Pablo nunca estuvo satisfecho, siempre estaba en un lado, saltaba al otro, estaba en el otro lado, saltaba allá. Lo frenaron metiéndolo preso, pero ni estando preso se quedaba quieto, escribía cartas aquí, evangelizaba. Bueno, tantas cosas, siempre algo más en los caminos del Señor, siempre hay oportunidades de vivir nuevas experiencias, ¿no? Entonces, es importante para ser pobres espiritualmente, desprendidos, descargados, no aferrarnos a cosas viejas, ese desespero, esa necesidad de amar, el obtener más, el conocer más, el crecer, estar hambrientos espiritualmente, ¿no? Eso es algo también importante, porque, digamos, cuando uno es pobre, uno tiene una necesidad, pues, que se le siente a uno el hambre, ¿no? A veces cuando uno ve a alguien que quiere triunfar, o por ejemplo, yéndome al ejemplo del fútbol que estamos hablando ahora, que uno ve a esos jugadores jóvenes y lo ven con esas ganas y dicen, no, es que se tiene hambre de triunfo, ¿no? Hambre de éxito. Entonces, como tiene hambre, pues se esfuerza más porque quiere surgir, ¿no? Mateo 1:53 dice, exclamó María, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, ¿no? Nosotros obviamente deseamos ser colmados de bienes y para eso hay que presentarnos a él hambrientos, ¿no? Hambrientos, deseosos,
Mateo 13:14 dice la palabra, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos han oído pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Cuando habla de que el corazón del pueblo se ha engrosado, pues algo grueso, algo lleno, ¿no? Algo, y cuando uno está lleno, pues uno no, se le quita el hambre, ¿no? Pues, digamos, si uno está engrosado, uno está lleno, pues uno no tiene hambre. Y si uno no tiene hambre, pues uno no va a buscar alimento. Entonces, cuando el corazón del pueblo, cuando el corazón de uno se ha engrosado, pues difícilmente uno va a querer oír ni va a querer ver nada, ¿no? O sea, ya uno está ahí en un estado ya de relax, nada que ver, ¿no? Entonces, siempre hay que mostrarnos en las cosas del Señor hambrientos, ¿no? Y para eso no hay que dejar que nuestro corazón se engrose, ¿no? Clamar al Señor siempre con hambre, como dice, ¿acuerdan de esa canción que hemos cantado? Como el siervo brama por las aguas, ¿no? Así tenemos que bramar nosotros por las cosas del Señor, porque ese bramido del siervo es como, uy, sale de su interior, ¿no? O sea, buscando agua y todo eso, ¿no? Así, con esa misma intensidad, tenemos que mostrar esa hambre de las cosas del Señor. Y no solamente estar hambrientos, sino ser como niños también. Mateo 18:13 dijo, de cierto os digo que si no volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere que para ser pobres de espíritu es importante ser como niños? O sea, mostrar esa humildad, reconocer que dependemos del Padre. Si algo tienen los niños es que ellos no tienen ningún problema en reconocer que dependen de los papás en cuanto a seguridad, sustento, abrigo, de que ellos no tienen nada, o sea, ellos ni se preocupan de nada, tienen una mente fresca, siempre están ahí atentos a recibir un consejo, a recibir, bueno, por lo menos los niños sanitos, ¿no? Porque hay otros niños, pues ya que por más pequeños que sea, ya rebeldes como tal, pero en promedio los niños generalmente tienen esas características, ¿no? ¿Perdón? Sin malicia, perdonan rápido, sin malicia. Sí, tienen muchas características los niños. Mateo 11, por ejemplo, dice, el Señor Jesús predicó el Evangelio en la ciudad de Corazín, Bethsaida. El Señor predicó su Evangelio en varias ciudades, ¿no? 4 de ellas, por ejemplo, Corazín, Bethsaida y Cafarnaúm, donde ahí Él hizo muchos milagros y aún así lo rechazaron, ¿no? O sea, la gente no tuvo ese corazón de niño, digamos, de por lo menos estar abiertos a recibir, ser agradecidos, ¿no? Por eso es que en el versículo ahí mismo, Mateo 11:25, dice, te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, cuando el Señor está hablando ahí de que las revelaste a los niños, no está hablando de niños en que serán infantes, ¿no? Sino está hablando de la mentalidad de niños, ¿no? A personas que sí querían aprender, sin discutir, sin razonar, limpios de pensamiento, con una fe limpia, o sea, con ese deseo ahí, esa hambre de aprender lo que veíamos ahora, como tienen los niños, ¿no? O sea, la mayoría de los niños por lo general les gusta aprender, son esponjitas. Entonces, en lo que el Señor estaba ahí predicando y todo eso, hay mucha gente que tenía esa mentalidad de verdaderamente aprender, de conocer al Señor y todo eso. Entonces, por eso dice ahí, les escondiste estas cosas a los sabios. ¿Quiénes eran los sabios? Pues había mucha gente ahí, y mucho docto, mucho maestro de la ley, pero como no tenían esa mentalidad sanita de querer recibir, sino más bien de fastidiar, entonces el Señor escondió toda esa revelación a esa gente y más bien se la reveló a los que fueron como niños, ¿no? Entonces, ser como niños nos puede ayudar mucho a ser pobres de espíritu. Entonces, ahí más o menos hay una pequeña reseña de lo que es ser pobre en espíritu. Entonces, recuerden, nada más, pobre en espíritu no tiene nada que ver con ser un vil pecador, ni mucho menos, no tiene nada que ver con pobreza espiritual, tiene que ver con ese reconocimiento de nuestra condición espiritual, de que espiritualmente nosotros dependemos del Señor, de que nosotros estamos hambrientos de Él, de que realmente sentimos la necesidad de que Él nos cura, que nos dé abrigo, que nos dé sustento y el alimento está a la mano, pero para eso nosotros tenemos que esforzarnos también y mostrar esa hambre, ¿no? O sea, mostrar esa dependencia para con Él, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta ahí en lo que es pobres de espíritu? Se perdonan rápido. Por ejemplo, si allá hablas de crisis y de pobreza, pero hay gente que, por ejemplo, vive en abundancia, no le escasea nada, y entonces ellos ahí no buscan mucho, o sea, no, al Señor, ¿no? Por la misma abundancia no tienen como esa necesidad. ¿Ahí qué entraría eso? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros lo vemos en lo natural, Ajá.
digamos, porque Milena podría decir, hay gente que tiene mucha plata, pero son tan miserables que lo único que tienen es plata. Entonces, se puede decir que son pobres. Bueno, obviamente económicamente no lo son, pero en su mente son miserables, digamos así. Entonces, una persona que crea que tenga sus recursos y todo eso nunca va a mostrar el hambre, ningún regalo, porque ya está ahí posicionado, entra en su zona de confort, ya lo logré, ya hice, ya no tengo que esforzarme más. Entonces, básicamente es como sentarse a, entre comillas, disfrutar de lo que tienen. Y mucha gente que ustedes conocen y yo también, que a veces nos llama la atención cómo es que gente que es rica, famosa, con plata, que tiene todo, se suicida, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, porque a veces esa estabilidad o esa zona de confort es dañina, ¿no? O sea, no hay nada peor para una persona que una mente ociosa. O sea, yo no voy a decir que la mente ociosa es taller de Satanás, como dice, porque eso no es bíblico, pero no deja de tener razón, ¿no? O sea, cuando uno está ocioso, realmente, cuánta tontera no le pasa por la mente y tanta cosa, ¿no? Tonteras, ¿no? Entonces, ahora lo contrario también, mire, o sea, hay gente que es pobre, pobre, pero no reconoce su condición espiritual, entonces tampoco creen que necesitan ayuda, porque acuérdense que hay gente que necesita ayuda, pero uno no podría ayudar a alguien que no pide ayuda, o sea, uno cómo hace para ayudar a alguien que cree que no necesita ayuda, ¿me entiendes? Es muy difícil. Por eso es que hay tres cosas que las hemos repetido en la iglesia a veces, que uno tiene que tener la sinceridad de reconocer que tiene un problema, la humildad de pedir ayuda y la obediencia a aquel que te quiera ayudar. Las tres cosas tienen que darse, porque si no se dan, pues no hacemos nada, ¿no? Pero sí, hay gente, obviamente, espiritualmente, que son pobres, pero que se creen ricos, que es lo de la carta de la Odisea que le decía el Señor a esa iglesia. Ustedes que dicen que son ricos, pero ¿qué pasa? Ustedes no saben que son unos miserables, ¿entiendes? Hay gente que tiene mucha información, que se cree rica, ¿entiende? Que se cree rica, pero realmente si usted va y habla con la gente o por lo menos mira su estilo de vida, usted dice, bueno, ¿de qué le sirve a esta persona conocer tanta información si realmente es un miserable espiritual? No, ahora usted dirá, pastor, pero si es un miserable espiritual, dice ahí que si es pobre, entonces de ellos es el reino de los cielos, sí, pero ¿de qué le sirve que sea pobre espiritual si no lo reconoce? ¿Me entiende? Entonces aquí el asunto es ser pobres espirituales, pero reconociendo nuestra condición, de entender que dependemos del Señor, que tenemos esa hambre de Él y de conocerlo, y como el siervo que brama por las aguas que decíamos ahora, ¿no? Entonces, todo en las Pastor, cosas del Señor. una Sí, pregunta, ¿se podría resumir, ahorita como usted lo explicó, se podría resumir como que hay una diferencia muy grande entre pobres de espíritu y miserables de espíritu, y que la pobreza y ser miserable son cosas muy diferentes? Pobre es el reconocer que dependemos de nuestro Señor, y el miserable es el que no quiere reconocer y está totalmente ¿cómo se llama? En decadencia espiritual, ¿verdad? Entonces sería como la diferencia, no la parte económica, porque la pobreza, uno, hasta una American Chic, como dice uno, ¿verdad? Va y se compra una ropita y uno viste bien, aunque uno esté escaso económicamente, pero sí, como lo estaba explicando usted ahorita, pues podría la ser, o sea, pobreza espiritual y la miseria espiritual podría ser, sería porque si tal hacemos vez. el paralelo, digamos, si hacemos el paralelo a lo natural, que donde, acuerdan que nos han enseñado que uno es miserable en la mente, ¿no? Uno puede tener plata o no puede tener plata en el bolsillo, pero hay gente que tiene mucha plata en el bolsillo, pero son miserables en la mente. Entonces, por más plata que tengan, son miserables. Entonces, hay mucha gente que si cambiamos el dinero por información de Dios y conocimiento, llamémoslo así, hay mucha gente que tiene conocimiento de Dios, conoce palabra y todo eso, pero son miserables espiritualmente, y decimos miserables, o podríamos decir miserables en el sentido de que teniendo no lo usan o no lo disfrutan, digámoslo así, ¿no? Que podría ser la definición de una persona que es miserable. Teniendo los recursos, digamos, no vive o no lo disfruta o no vive acorde al recurso que tiene, digámoslo así. Pero digamos, aquí no lo dice la palabra de que sea un miserable y nada, sino que estamos tratando de hacer una analogía, pero sí, digamos, en resumen, una persona a lo que está hablando el Señor aquí, pobre espiritualmente, es aquel que reconoce su dependencia, su necesidad, de que le falta llenar algo, o, alimentarse de algo. Digamos, a eso se refiere el Señor con pobreza espiritual. Ahora ustedes podrían decir, pastor, y los que no han nacido de nuevo, es que los que no han nacido de nuevo no son pobres espirituales, están muertos espiritualmente, ¿no? Están muertos. Entonces, primero tendrían que nacer, una persona que no haya nacido de nuevo, primero tendría que nacer. En el momento en que nace de nuevo, recibe al Señor,
con una mente carnal, uno ahí se reconoce con su pobreza espiritual de que realmente uno le falta mucho y le falta mucho sustento, digamos, de revelación del Señor, provisión. Entonces, a medida que uno se vaya alimentando, uno va saliendo de esa pobreza, ¿no? Que pasa en lo natural, ¿no? Cuando uno cae en una bancarrota y uno se reconoce como pobre o quebrado, entonces uno comienza a hacer sus pinitos, sus negocios, a irse acomodando y poco a poco va saliendo de ahí hasta que ya uno sale de ahí, ¿no? En lo espiritual es lo mismo, es una analogía, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es reconocerse como que uno es pobre en espíritu, pero si uno está muerto, muerto, pues realmente no hay nada que hacer ahí mucho, ¿no? Hay que nacer de nuevo. Pastor, Y como estar recuerden que luchando. sí, puede ser, porque recordemos que este sermón del monte está, el Señor lo dijo a sus discípulos, ¿no? O sea, a la gente que estaba con él, a la gente que creían en él, ¿no? No le está hablando a los gentiles, ni mucho menos ni a los fariseos, ni propiamente, ahí habla de que eran la gente, los discípulos los que estaban oyendo, ¿no? Ok, bueno, entonces por ahí anda, esta es la primera característica de lo que uno debería hacer como cristiano, parte de la identidad cristiana de uno, de ser pobre de espíritu, o sea, reconocer siempre, ¿no? Recuerden, no estamos hablando de plata, estamos hablando de esa necesidad que tenemos nosotros de alimentarnos del Señor, de que tenemos un vacío que llenar, de que dependemos de Él, de que siempre estemos ansiosos a que Él sea el que nos acompañe, que, como los niños, ¿no? O sea, que mi papá me lleve, que mi papá me acompañe, que mi papá esté ahí cerca, que, ¿me entienden? Estar ahí. Por eso es que el Señor le decía a Jeremías, si te convirtieres, ¿te acuerdas? Si te convirtieres y todo ese asunto, entonces delante de mí estarás, ¿no? O sea, es el primer premio para ti, ¿cuál es? Delante de mí estarás, ¿no? Entonces, imagínate, ese sería suficiente, ¿no? Pero es lo primero. Entonces, que uno siempre busque eso, ¿no? Estar delante de él, ¿por qué? Porque sabemos que ahí es donde está la protección, o sea, que reconozcamos nuestra pobreza espiritual, ¿no? Sin él no somos nada, apartados de mí no pueden hacer nada, que era lo que decía el Señor, ¿no? Entonces, esa es la primera característica, pobres de espíritu, ¿no? Y después comienza él a hablar de los que lloran. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿A quién se refiere ahí con los que lloran? Yo lo asocio que los que lloran es porque están sufriendo. A los afligidos. Sí, a todos los que están con tal vez enfermedades, pobreza, afligidos y como dice Mari. Los que lloran por lo que Dios llora, por lo que pasa en la humanidad y todo lo que va en contra de Dios. Ok. Sí, ahí, digámoslo, no podríamos decir a los que están afligidos porque hay mucha gente que está afligida por diferentes razones, ¿no? Uno no puede decir los pastores, pues ¿quién llora? El que bota lágrimas. No, porque hay gente que bota hasta lágrimas de cocodrilo, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Los que están tristes, entonces hay que saber a quiénes, ¿no? Recordemos a quién le está hablando el Señor, ¿no? El Señor le está hablando a los que creen en Él, porque hay mucha gente en el mundo que no cree en Dios, que son buenos para llorar, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿quiénes son los que lloran ahí? Bueno, está hablando obviamente de los que, como decía Luis David, los que lloran por lo que Dios llora, ¿no? Entonces, porque uno podría decir, ¿quién podría sentirse dichoso y bendecido por llorar? O sea, cuando el llorar obviamente es sinónimo de tristeza, no, no, pero está hablando básicamente los que en medio de reconocer que han fallado al Señor, lloran por su pecado, lloran por ofender a Dios, por todo el dolor que le han causado al Señor, que realmente uno sea sensible al haber agredido la naturaleza santa del Señor, o sea, bienaventurados aquellos que realmente por lo que hayan hecho se afligen, ¿no? Como dice 2 Corintios 7:9, ahora me gozo no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, o sea, no es que me gozo porque ustedes se sientan tristes, no, me gozo porque se sienten tristes, ¿por qué? Porque están arrepentidos, ¿no? Acuérdense, hay gente que se siente triste por otras cosas, ¿no? Entonces aquí la clave es, como decía el David, es los que lloran, ¿por qué? Por lo que Dios llora, ¿no? Pero no los que lloran por lo que el mundo llora, ¿no? Eso no, porque imagínate, no, el cielo estaría lleno con toda la gente que llorona que hay, ¿no? Entonces, dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Esta tristeza, o sea, los que en el mundo lloran, no tienen nada que ver con esto de que sean bienaventurados, ¿no? Porque esa tristeza produce muerte, realmente. ¿De qué muerte está hablando? Bueno, separación del Señor, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros sabemos que hay personas que lloran por todo lo contrario, por lo que Dios llora. En este caso, hay gente que ni siquiera llora por sus pecados, sino más bien que se burla, ¿no? Y se mofan de la situación, se vuelven altaneros, o sea, hacen gala y alarde de su pecado y todo eso. Y es lo que en Salmo 73:8 habla de que dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, ¿no? Está hablando de ese tipo de gente que ustedes dirán, pastor, y si hay gente que se moja en su pecado, claro, la palabra lo habla y nosotros de seguro conocemos gente que se burla de cosas que ha hecho pecaminosas y hacen alarde de aquello, ¿no? Entonces, de sus adulterios y de todas esas cosas y se sienten orgullosos de esa parte, ¿no? Ahora, ¿por qué lo sabemos? Porque nosotros estuvimos en algún tiempo en ese barrio, ¿no? Y acuérdense que uno, a pesar de que hacía cosas que no iban iban en contra de la voluntad de Dios, pero a uno le parecían que eran dignas de resaltar y hacer alarde de ellas, ¿no? Pero bueno, básicamente el Señor está hablando ahí de los que lloran por lo que Dios llora, ¿no? Entonces, también hay personas que no solamente se mofan de su pecado, sino que en lugar de llorar de arrepentimiento, más bien se divierten, porque decía, en Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento, ¿no? Al final, todos sabemos cuál va a ser el fin de todo este tipo de gente. Mateo 13:41, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, por más que se rían ahora y todo ese asunto, pues, pero el Señor dice, si tú lloras realmente porque te duele, porque eres sensible a lo que hiciste, en línea a la naturaleza santa de Dios, si te aflige eso y si lloras por eso, bienaventurado eres, ¿no? Entonces, un corazón arrepentido, recuerden, nunca será rechazado por el Señor. El Señor, a los que son de corazón contrito y humillado, Él nunca los va a rechazar, más bien serán perdonados y consolados, como dice el Salmo 30:10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, ¿no? Solo el Señor es capaz de hacer eso. Solo Él nada más lo puede hacer. El mundo nos puede dar como lo dije alguna vez en la iglesia, pañitos de agua tibia ahí, algún alivio temporal, pero eso es, como lo dije ahorita, eso es temporal, ¿no? Entonces, bienaventurados los que lloran, por lo que Dios llora, ¿no? Bienaventurados serán ellos. ¿Y qué dice que es? Bienaventurados y qué? Recibirán consolación. Obviamente para uno recibir consolación y en la medida en que uno reciba consolación, uno también estará preparado para consolar a otros, ¿no? Que esa es la idea también, pero bienaventurados los que lloran por los que Dios lloran y seremos consolados por el consolador por excelencia que es el Señor. Después comienza a hablar de bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Recibirán la tierra por herencia. La palabra griega ahí en original para mansos es praus, que se refiere a alguien que tiene control de sí mismo, ¿no? Alguien que se controla a sí mismo no tiene nada que ver con debilidad o cobardía, porque recuerden que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía ni nada de eso, ¿no? Y más bien él se puso de ejemplo y si algo tenía el Señor era valentía, ¿no? Para enfrentar a todo ese sistema social que había en ese entonces. Y él se pone de ejemplo y decir, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, una persona mansa, recuerden, no tiene nada que ver con menso, nos muestra una persona que tiene control de sí misma, que es fuerte, y lo que dice la palabra, ¿no? Aquel que se controla a sí mismo inclusive es más fuerte que aquel que conquista una ciudad, ¿no? Porque cómo cuesta controlarse a uno mismo, ¿no? Recuerden que el principal enemigo, el principal obstáculo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, eso es algo que ya lo conocemos, ¿no? Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿no? Y el que se enseñorea de su espíritu del que toma una ciudad. Entonces, bienaventurados los que tienen esas cualidades de dominarse a sí mismo, conocidos como mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recuerden, estamos haciendo un repaso porque estos son bienaventuranzas que ustedes ya han leído, construyendo, digámoslo, esta primera parte que es cómo debe ser el cristiano, ¿no? Ya sabemos que hay varias características de ser pobre de espíritu. El otro que vimos acá,
los que lloran, o sea, los que lloran porque Dios llora, los que son mansos porque recibirán por heredad. Después habla de los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, hablamos ahora cuando estamos hablando de la pobreza, que cuando una persona tiene hambre o sed, pues obviamente su mente se enfoca en una cosa, ¿no? Si yo tengo hambre en comer y si tengo sed en beber, por lo menos aunque sea agua, ¿no? Entonces, lo que uno tiene en su mente y lo primero que se le viene ahí y casi que todo está enfocado en eso, ¿no? En este caso no está hablando de hambre ni sed de cosas así materiales, sino que está hablando de hambre y sed de justicia, ¿no? Entendiendo que justicia obviamente es hacer todo lo que es justo, ¿no? Hacer todo en línea a la voluntad del Señor, hacer lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor, como lo dice Deuteronomio 6:18, que dice, y haz lo recto y bueno delante de los ojos de Dios, o de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Entonces, es muy diferente el tener hambre y sed de justicia para lo que es un cristiano, como lo estamos viendo ahorita, que el hambre y sed que por lo general tiene la mayoría de la gente de este sistema, del mundo, ¿no? No es un hambre y sed de justicia, a la gente no le interesa hacer la voluntad de Dios, a la gente, a la mayoría de la gente que está al otro lado del charco, lo que les interesa es hambre y sed de dinero, de fama, de admiración, de poder, cosas materiales, ¿no? Y su corazón, pues obviamente, como les decía ahorita, hay gente que a lo mejor va en búsqueda de eso y lo tiene, pero como el corazón está vacío, hay un vacío ahí que nadie lo llena y por eso es que terminan al final, como les dije ahorita, muchos de ellos se suicidan, otros caen en bancarrota, malgastan sus bienes y al final terminan pateando balde, ¿no? Y el Señor que nos promete a nosotros ahí es que si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, pues téngalo por seguro que vamos a ser saciados, ¿no? ¿Qué es ser saciado? O sea, que nos va a dar en abundancia, digámoslo así. Cuando uno tiene hambre y se sacia es que come mucho, cuando uno tiene sed, se sacia es que bebe mucho. Si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, la promesa del Señor es que en la medida en que la tengamos, pues se nos va a dar en cantidades que nos van a obtener siempre saciados, ¿no? O sea, no es que no tengamos ya ganas de más, pero sí vamos a estar siempre llenitos ahí, por lo menos tendremos lo que necesitamos para estar alineados al Señor, ¿no? Jeremías 31:14 dice, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como verdaderos cristianos? Cada día tener hambre y sed de justicia. Y si tenemos hambre y sed, recuerde, cuando uno tiene hambre y sed de lo natural, lo que uno hace es buscar cómo se sacia, y en este caso, buscar cómo saciamos esa hambre y sed de justicia, ¿no? ¿Dónde? Por medio de la palabra, que es el pan de vida, ¿no? Después comenzó a hablar de los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? El Señor sabe, obviamente el Señor nos conoce más que nadie, Él sabe que nosotros no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Nosotros no podemos llegar a ser misericordiosos si primero no hemos alcanzado misericordia. Entonces, no puede el Señor decirle, sean misericordiosos. No, entonces primero, ¿qué tiene que darnos Él? Nos dio su misericordia, nos mostró su misericordia a nosotros para que de esa manera nosotros podamos ser misericordiosos, ¿no? Y de esa manera, siendo misericordiosos, pues sigamos alcanzando misericordia, ¿no? Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia eso es algo para que nosotros también podamos ser misericordiosos con otros, ¿no? Entonces, ¿es misericordioso con nosotros para qué? Para que podamos ser misericordiosos con los demás también, ¿no? Entonces, ¿cuándo somos nosotros misericordiosos con los demás? Obviamente cuando perdonamos de la misma manera que el Señor nos perdona a nosotros, cuando nos ponemos en los zapatos del otro, cuando entendemos realmente lo que el otro está viviendo. Acuerde, cuando nosotros vemos a alguien en pecado y todo eso, nosotros podemos entender eso, ¿no? ¿Están de acuerdo que podemos entender por qué la persona hace lo que hace? ¿Esto es así o no? Sí, ¿Por qué podemos Sí. entenderlos? porque estuvimos ahí. Porque ya nosotros estuvimos ahí. Pero una cosa es entender el pecado del otro, pero ¿qué es lo que no podemos hacer? Aceptar. Aceptarlo. Justificarlo. Justificarlo. Justificarlo, no podemos Ser justificar. cómplice. El pecado no se justifica, ¿no? Uno entiende. Pero cuando alguien les llega a ustedes siendo misericordioso, alguien les llegue, a cualquiera de nosotros alguien nos puede pedir un consejo, decir, es que me hicieron esto, aquello, bueno, hay que entender, ¿no? La persona lo hizo sin Dios, es una persona sin Dios está muerta, no sabe lo que hace, hay que entender a la persona porque hizo lo que hizo, no se justifica, obviamente, no es que, es que como estaba muerto, sí, entonces, listo, lo paso por alto, no, entendemos, pero no
justificamos porque el pecado no se justifica, ¿no? Entonces somos misericordiosos cuando perdonamos como Dios o Cristo nos ha perdonado. Por los que Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera alguna queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿no? Entonces, dice lo que leímos allá de que nosotros somos bienaventurados cuando somos misericordiosos, ¿no? Entonces, digamos, en la medida en que nosotros seamos misericordiosos, el Señor tendrá misericordia con nosotros también, si es que nosotros llegamos a fallar, ¿no? Como le pasó a David. David, ahí en 1 Samuel 24:3, ¿se acuerda que se dio toda la historia ahí de que llegó Saúl ahí a la cueva? ¿Se acuerdan que la gente le decía, mira, ahí está Saúl, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y eso te lo mandó Dios, y harás con él como te pareciere? Y entonces mismo se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto. Entonces dijo al final, Dios me guarde, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, y el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Entonces, en resumidas cuentas, David tuvo misericordia de Saúl, ¿cierto que sí? Y bueno, ya después cuando David pecó, pues al final el Señor también tuvo misericordia de él, ¿no? Así como él tuvo misericordia de Saúl. Y mire lo que le dijo Natán a David, ¿no? Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Cuando decía que no se apartará, ¿por qué le decía a Natán y a qué se refería Natán cuando le dijo a David que a raíz de lo que había hecho, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada? ¿A qué se refería Natán ahí con lo que le dijo a David? ¿Alguno sabe? Que siempre iba a haber conflicto en la casa de David. Sí, o sea, la vida familiar, el ámbito familiar de David, de ahí en adelante fue un desastre, ¿no? O sea, recuerda que un hermano violó a una hermana, el hijo se rebeló y quiso ser rey, el otro lo persiguió, bueno, fue un desastre. Entonces sí, nunca va a faltar en tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pero Natán le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, como le dijo, tranquilo, que el Señor te ha perdonado, porque ya David había mostrado arrepentimiento y todo eso, le dijo que no iba a morir. Entonces, al final, con todo lo que él había hecho, el Señor tuvo misericordia con David, que antes había mostrado misericordia también con Saúl, ¿no? Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, obviamente el Señor, sabiendo que nosotros no podemos dar lo que nosotros no tenemos, primero ha sido misericordioso, ha derramado su misericordia en cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser misericordiosos también, ¿no? ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer nosotros para que el Señor nos derramara su misericordia en nosotros? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Arrepentirnos, porque recuerde que la misericordia de Dios se activa con el arrepentimiento, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, los misericordiosos, bienaventurados, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a ver este último, dejamos el resto para después. Dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, yo creo que uno podría decir que todas las bienaventuranzas son importantes y son buenas y uno las anhela, ¿no? Pero ¿por qué creen ustedes que uno podría decir que esta, que está aquí, dice que los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, uno podría decir que pareciera que es la mayor de todas, o que, no sé, por lo menos es válido que alguno diga, no, pastor, a mí me gusta más la otra. Pero ¿por qué podríamos decir que esta tiene algo especial, ¿no? No, bueno, no sé si que sea la mayor de las bienaventuranzas, no sé si esa sea la palabra adecuada, pero digamos que es como la de mayor impacto. ¿Por qué creen ustedes? Pues verlo a él cara a cara, pastor, pienso yo. ¿Quién dijo que no? No vi. A ver, ¿cómo fue? ¿Qué más? A Gemma. Ajá, que digamos, porque sería verlo a él directamente cara a cara. Nuestro mayor anhelo. Ok, está bien. ¿Qué más está Pastor, como
Gema, no sé tú si, no, si no, no me tiene, plagiaste mi material, Gema. ¿Qué, mi estimado David? Dígalo, con alegría. no sé si tiene relación, o sea, con tener una mente limpia para entenderlo a él, sensible a su voz. Sí, bueno, eso habla de la primera parte, de ser de limpio del corazón. Pero sí, tiene que ver con lo que decía Gema. Yo creo que el mayor anhelo que todos tenemos es algún día poder estar allá frente a él y verlo cara a cara, ¿no? O sea, como dice la canción ahí, que mejor ni me acuerdo de la canción, porque cada que me acuerdo de la canción, cada que me acuerdo de la canción, me comienzo a imaginar las escenas, y hasta se imagina uno buscando, como cuando uno llega a una fiesta, buscando sillita en la mesa, ¿dónde me voy a sentar? Bueno, todo esa, comienza uno como con su mente finita a imaginarse eso, de poder estar allá cara a cara, o sea, debe ser algo impresionante. Entonces, ese es el mayor anhelo que yo creo que todos tenemos, todos estamos aquí porque algún día queremos verlo a él, ¿no? Y entonces dice, pero para eso hay que ser de limpio corazón, imaginen ustedes, ¿no? Entonces, eh, sí, tiene que ver con eso, ese es el mayor anhelo, ver al Señor, pero obviamente tiene que, dice ahí que nosotros tenemos que ser de corazón limpio, ¿no? Y qué interesante ahí que hable de corazón limpio, porque también la Biblia nos advierte que hay que cuidarse del corazón, ¿no? Como dice Jeremías 17:9, que no hay nada más engañoso y perverso que el corazón más que todas las cosas, ¿no? Y Mateo 15:9 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos. Entonces, si uno lee por lo menos, si uno se queda con esos dos versículos, uno dice, wow, entonces qué difícil la tengo, porque si el corazón es, bueno, todos sabemos que cuando habla la palabra de corazón está hablando de principio de sentimientos o principio de pensamiento, ¿no? Si la palabra me dice en Jeremías que el corazón es engañoso y en Mateo me dice que de ahí el corazón es donde sale todo lo malo, los homicidios, los adulterios, wow, entonces, ¿cómo hago yo para tener un corazón limpio y poder ver al Señor? Entonces, ¿cómo lo hago, no? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta de alguien que tenga esa crisis existencial de decir, wow, ¿qué hago? Porque quiero ver al Señor, pero me dice que tengo que tener un corazón limpio, pero me dice la palabra que el corazón es engañoso y perverso y que de ahí sale todo lo malo. ¿Cómo explican ustedes eso? ¿No les llega? Pastor, no sé si, bueno, puede ser aquellos que ya están limpios por él, justificados, lavados por su sangre. Ahí anda, estimado David. Está haciendo bien provecho de, Piedra. Que nacer de nuevo. hacer de Un nuevo. corazón de piedra por un corazón. Le está haciendo provecho de venirse en el carro los domingos con nosotros, David. Ok, bueno, sí, vamos allá. Entonces, sí, obviamente tiene mucha razón lo que dijo Sidney, lo que dijo Milena, lo que dijo Davis. Obviamente, con un corazón así como esos, pues obviamente no podríamos. Entonces, uno se haría la pregunta, ¿cómo podemos nosotros si el corazón no es limpio? Bueno, obviamente, es Salmo 51:10, cuando dice la palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, eso se hace realidad en el momento que uno nace de nuevo, ¿no? Entonces, porque sí, efectivamente, de nuestro corazón pueden salir todos esos malos pensamientos, pero afortunadamente se hace realidad en la vida de cada uno cuando el Señor dice, voy a quitarle ese corazón y le voy a poner uno nuevo, un corazón limpio, un corazón puro. Entonces, ahí ya nos tranquilizamos, ¿no? Entonces, ahí sí podemos decir, ¿quiénes van a ver al Señor? Obviamente los que tengan un corazón nuevo, un corazón limpio, como dice Ezequiel 11:19. Les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos y quitaré ese corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y eso se puede hacer realidad en la vida de cada uno cuando nacemos de nuevo, ¿no? Acuérdense, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es todo lo que la palabra nos enseña, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo ahí básicamente es que con el corazón que teníamos antes, no, pues no hay ningún chance realmente que nosotros podamos ver al Señor. Es necesario que ser lavados, justificados, santificados, como dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni toda la lista que pone ahí. Y estos, dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Entonces, así teníamos el corazón nosotros, pero ya, eso era antes, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, esto significa, obviamente,
que somos bienaventurados porque nosotros desde el momento en que nacemos de nuevo, permitimos que la preciosa sangre del Señor, pues obviamente nos limpie el corazón. Y con ese corazón limpio, pues dice la palabra que somos candidatos a ver al Señor. Ahora usted, le hago una pregunta aquí, ¿no? Obviamente, ahorita que estamos hablando de, porque yo les digo a ustedes, los que tienen un corazón limpio, bienaventurados porque ellos verán a Dios. Entonces, uno dice, wow, yo quiero en la eternidad ver al Señor, que es lo que anhelo, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué creen? Nosotros ahorita tenemos los que hemos nacido de nuevo, que hemos permitido que la sangre del Señor nos limpie, tenemos un corazón limpio, todos, digámoslo así, espero que sí, todos. Tenemos un corazón limpio, o sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que esperar a que muramos o vayamos al lugar de reposo, que seamos arrebatados para ver al Señor, o qué pasa? Ya lo vemos, pienso yo. O sea, no hay que esperar, ¿no? O sea, tal vez sí hay que esperar si es que lo queremos ver cara a cara ya y sentarnos con el Señor a conversar y como dice la canción, postrarnos a sus pies y acariciarle los pies y escuchar. Eso tal vez sí, pero no necesitamos esperar hasta por allá para ver al Señor. Acuérdense que uno puede ver al Señor en tantas cosas, ¿no? En las mismas cosas que Él ha creado. Volviendo, perdón, volviendo a lo que usted mencionó, dejó, ¿verdad? Lo que decía. Veía ¿Se dieron cuenta? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. voy a compartirla. Joso. Bueno, déjenme quito esto. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, es que el internet está medio chueco aquí. Ya, ya. Pero bueno, nada más, aquí terminamos con esta. No, esta la vamos a dejar para la próxima, los pacificadores, la desarrollamos. Ya para la próxima, bueno, llegamos hasta ahí, de pronto lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir nada más. Lo que vamos a hacer para la próxima, porque está ese documento que tengo ahí, que solo llega hasta la parte de que somos lo que somos. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Nos falta algunas bienaventuranzas, nos falta la sal de la tierra, nos falta la luz del mundo. Para terminar esa primera semana, espero ahora sí hacerlo, mandarles algunas preguntas a ustedes relacionadas con el tema que hemos visto acá y con lo que vamos a ver, ¿no? Ya ustedes saben dónde nos vamos a estar moviendo, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, pero voy a mandarles algunas preguntas para que ustedes también busquen algunos versículos y tengamos algunas respuestas. Preguntas como la que les hice ahorita, ¿no? ¿Qué es un pobre espíritu? ¿A qué se refiere el Señor con esto? Relacionados con el tema que estamos desarrollando. Y ya dentro de 8 días, pues vemos la parte que falta, la bienaventuranza, la sal de la tierra, la luz del mundo, que está muy bonito. Cerramos esa parte, otro martes le agarramos a lo que seguía ahí, acuerdan toda la lista que vimos de la bienaventuranza, ¿no? ¿Cómo es el cristiano? ¿Cómo vive el cristiano? ¿Cómo adora el cristiano? ¿Cómo se comporta con los demás el cristiano? Que todo eso está en el sermón del monte, ¿no? Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí para no... Una pregunta, Ever, antes de que te vas. Es que cuando hablas de la crisis que estamos viviendo actualmente en el cristianismo, pienso yo que siempre ha habido crisis, ¿no? Desde siempre. Pero la pregunta que viene a mi mente es, ¿por qué hay crisis hoy en día si justamente tenemos el Espíritu Santo, que hemos recibido al Señor? ¿Por qué se vive en el cristianismo esa crisis? Tenemos al Consolador, tenemos la palabra, tenemos todos los talentos, todo. ¿A qué se debe esa crisis? Porque siempre ha existido crisis, ¿no? O sea, las crisis siempre han existido. Es como, por ejemplo, las familias. Si uno ve, uno dice, es que las familias de ahora están deterioradas. Pero bueno, si usted lee por allá, no me acuerdo si es el libro de Malaquías, no me acuerdo cuál es, que hablaba de las familias, ¿no? De los hijos contra los padres, las esposas, lo mismo, ¿no?
Y el mismo Señor habló en su momento de que Él venía y iba a poner también unos contra otros. Entonces, las crisis siempre han existido, ¿no? En la época, siempre la intencionalidad de Dios de que la gente se prepare, de que la gente esté lista para las visitaciones. Nunca el pueblo se ha preparado, ni en la época de la liberación de Egipto, ni en la época del Señor, ni en la época, ni después. O sea, pero siempre la intencionalidad de Dios está ahí porque nosotros por medio de la palabra nos preparemos. Entonces no deberíamos a nivel de cristianismo haber crisis, no debería. Pero bueno, desafortunadamente la iglesia se ha contaminado, o sea, lo mundano se ha instalado en las iglesias, el cristianismo como tal está en vías de extinción, el verdadero cristianismo, pero no tampoco es algo que debería sorprendernos porque el Señor siempre hablaba que el remanente es pequeño, ¿no? O sea, angosta la puerta y todo eso que también lo hemos visto. Entonces, ¿por qué se da la crisis ahorita si tenemos la palabra, si tenemos al Espíritu de Dios y todo? ¿Por qué? Porque pues estamos obviamente en unas generaciones que se han levantado que no conocen al Dios, que no escudriñan la palabra, que no pagan el precio, que se dicen ser cristianos y no lo son. Entonces, sí, por eso es que se ve la crisis a gran escala, pero el remanente pequeño, pues ahí se mantiene firme, ¿no? O sea, no es que la crisis se dé a todo nivel del cristianismo, no, el remanente se mantiene, hay un remanente que sabe quién es en Cristo, que sabe para dónde va, que sabe lo que tiene que hacer, que las expectativas que Dios tiene para con ellos, que ellos saben que pueden esperar de Dios. O sea, el pequeño remanente se mantiene, ¿no? Lo que pasa es que en el grueso de la iglesia como tal, pues es inevitable que haya crisis porque no hay identidad, ¿entiendes? Entonces, si uno no sabe quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va, pues obviamente no sabe ni qué está haciendo aquí, ni nada de eso. Lo único que hace es llenar una silla de una iglesia, que eso no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Pero las crisis siempre han estado, desde la época del Señor, había gente que tenía mucha información, no tenía relación. El Señor por eso decía, ¿no? Es que yo veo a este pueblo que están como ovejas sin pastor y les he dicho varias veces, pero ¿cómo que ovejas sin pastor si había una cantidad de grupos de líderes? Entonces, ¿por qué? Porque no eran pastores, eran líderes, ¿no? Entonces, las crisis, y lo mismo que pasa hoy, hay una cantidad de líderes, pocos pastores, como todo, ¿no? Las multitudes que seguían al Señor, la gran mayoría iban por lo suyo, un pequeñito grupo iba porque querían conocerlo, lo mismo que pasa hoy en la iglesia. Entonces, la humanidad ha sido la misma siempre, por eso es que las crisis siempre han existido y las crisis siempre van a estar presentes, porque siempre va a haber gente que se esfuerza más que otra, ¿no? Pero sí, no es algo que debería sorprendernos. ¿Alguien quiere comentar algo adicional antes de que nos vayamos? O sea, alguna duda. Les quedó claro lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, vamos a estarnos moviendo en este tema. En el transcurso de la semana voy a prepararles algunas preguntas de lo que vimos hoy y de lo que vamos a ver el martes para que ustedes las tengan listas ahí. Y cuando yo haga una pregunta de las que vamos a estar viendo, pues cualquiera pueda estar en capacidad de responderla, porque es información que todos manejamos, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay algunos que participan más que otros, pero bueno, somos un grupo Es que pequeño. el problema es ese discipulado intensivo de Davis que no nos deja participar. Sí, a David hay que cerrarle el micrófono. Sí, sí. Oiga, Davis. No lo vuelvo a traer en el carro de Cartago acá porque el hombre me va a quitar. No, vamos a hacerlo así, ya teniendo que todos tengan más o menos de qué vamos. Acuérdense, ¿no? Cuando yo hago preguntas de esas así, son muy fáciles, son preguntas tratando de involucrarlo. Bueno, la mayoría participan, pero sí hay algunos de los cuales no les escucho la voz, ¿no? Entonces, la idea sería esa. Pero así nos vamos a mover, creo que es un tema conocido, pero importante, o sea, esperen cuando estemos viendo lo de la luz, o sea, lo de la luz es muy bonito, lo de la sal también, después cuando veamos los otros temas que el Señor enseñó, muy, muy interesante. Los conocemos, lo manejamos, pero quería que lo viéramos el Sermón del Monte como un gran todo, ¿no? Como un manual de vida, porque a veces lo leemos una parte, el capítulo 5, a veces nos vamos al 7, a veces leemos el 6, a veces volvemos al 5, pero como una continuidad, ¿no? El Señor haciendo esa secuencia. Primero saber quiénes somos, ¿para qué? Para saber cómo debemos comportarnos y cómo debemos ser, ¿no? Pero primero sabiendo quiénes somos, ¿no? Eso aplica para cualquier cosa en esta vida. Cuando usted va a trabajar en una empresa, a usted lo primero que le enseñan es quién es usted en la empresa y cuál es su función ahí, ¿para qué? Para que después comience a dar resultados y a generar indicadores de desempeño, pero primero saber qué es lo que uno es dentro de la organización y qué es lo que se espera de uno, ¿no? En este caso, en el cuerpo de Cristo, saber qué somos, qué características deberíamos tener, ¿para qué? Para después comenzar a hacerla extensiva a los demás. ¿Les parece? ¿Estamos?
Sí, Señor. Amén. Nos- Bueno, nos- vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Regálanos, Cindy, ahí una oración ahí para irnos. Claro. Gracias, Señor. Te damos por este momento que hemos pasado, Señor, de conocimiento, entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias te damos por la salud de cada uno de nosotros, porque nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos. Gracias por el pastor, por la pastora, por su disposición, por la sabiduría que pones en ellos, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, que tengamos una noche de descanso, Señor, en paz. Y te damos las gracias por todo, Señor. Amén y amén.